Te voy a primero dar las gracias porque hoy nos vas a abrir más temprano cuando lo hablábamos, nos vas a abrir unos puentes que a mí me hacen muy felices para nuestro podcast porque pues creo que hemos caminado para merecérnoslo. Ahora que me cuentas como esto. Nosotros en el podcast vamos a dar, no sé cuántas, ahorita Jorge nos va a decir, pero por lo menos una, o puede que sean dos, no sé más, no sé más, becas ¿Y yo puedo participar? para privado. Debería. Estas becas no tienen costo alguno. Ustedes no tienen que pagar algo, no tienen que pagar un bono. Ay, ¿será que me voy a cansar de jugar videojuegos? Estoy desde los 5 años. Me voy a cansar, ¿no? Ya como que no. Empiezo un nuevo videojuego y vuelvo y encuentro la magia. Y eso es diario. He tenido la oportunidad de jugar en mi vida yo creo, más de 6.000 juegos en toda mi vida, ¿no? Jorge Mario Caram es el vicerrector de investigación de la Corporación Universitaria de Cataluña, una entidad educativa de educación superior que ha trabajado cantidades con SmartFilms, ha trabajado muchísimo con Valencia Producciones y gusta mucho de este podcast. Jorge Mario, la persona con la que vamos a hablar, que es su vicerrector de investigación, se los conoce de memoria, es muy chévere oírlo hablar del podcast. Les gusta tanto que nos han ofrecido algo que ya les vamos a contar. Y hoy vamos a hablar con Jorge Mario Caram de la Corporación Universitaria de Cataluña acerca de la educación. Es un tema que a mí me ocupa mucho. Creo que en Colombia hay mucho que hacer, todo que hacer, no mucho, todo que hacer acerca del tema. Y hoy vamos a hablar con él de educación en la Corporación Universitaria de Cataluña. Y él, que además tiene una sorpresa enorme. El tipo, que es un poquito menor que yo, es gamer. Y la segunda parte de la conversación es este man hablando de juegos de video. Nos vemos. Oigan, les tenemos novedades. A partir de ya existe la forma de hacerse miembro. Ustedes entran, la plata de verdad es un chiste, son como 25 centavos de dólar, pero para nosotros eso es un jurgo y nos sirve mucho. Y les voy a contar, o no, yo no, que Germán trabaje, les va a contar qué le pasa a los miembros. Pues entonces los miembros, Mauro, tienen un montón de ñapas que les queremos dar. La primera es que tienen insignias, tienen emojis hechos por nosotros especialmente para nuestros miembros. Tenemos también streaming del podcast cuando lo grabamos en vivo. Eso me gustó, lo hicimos hoy, Lo chévere. hicimos hoy, está muy divertido. O sea, nos conectamos, le decimos, estamos en vivo, véanos ¿Y ven todo? en crudo, como sale en crudo total. Y acceso a una vuelta en su cerebro porque ahora solamente va a estar para miembros. Y la vuelta en el cerebro. Listo, eso es lo que acaba de decir, Sí, ¿no es cierto? no, Pero además de eso, igual, si no quieren ser miembros, al pues, menos nosotros los suscríbanse. queremos igual. Los queremos igual. Pero entonces suscríbanse, denle like, comenten y compartan y háganos crecer esta comunidad de gente que hace pensamiento crítico. Por favor, suscríbanse, háganle caso a Germán. Ese es un tipo chévere. Vamos, los esperamos como miembros. Chao. Pero no sé, he ahí el podcast. El podcast de hoy es sobre un tema que debería ser el tema de Colombia todos los días durante 100 años. ¿Cuál? Colombia debería dejar de hablar de esto, de dejar de hablar de cualquier otra cosa y hablar de esto durante 100 años sin parar. El tema es educación, don Germán, a la que usted pertenece, porque usted es un gran maestro y no lo digo en chiste. De verdad que es de las cosas que yo más admiro de usted, es un gran maestro, Muchas gracias, Mauro. profesor universitario, gente que ha educado, me consta, son muy buenos trabajadores. Ahí hemos dañado la mayor muy cantidad de jóvenes decentes, aquí han posibles. venido, usted los ha explotado, los esclaviza, pero salen bien a ganarse la vida. Sí, señor. Sí, señor. Nuestro invitado es Jorge Caram. Lo voy a presentar, aunque usualmente no lo hago, sino lo dejo para la caja de comentarios, porque es que el tema de hoy es muy especial. Jorge Caram es el vicerrector de investigación de la Corporación Universitaria Cataluña. Corporación Universitaria Cataluña. Ese nombre es importante porque a partir de hoy vamos a tener una tarea con ellos y con ustedes que a mí me gusta mucho, ya la van a ver, una tarea que nos beneficia a todos, a los 75,000 miembros que se han suscrito, digo, suscriptores, a nuestros miembros, a nosotros mismos. Hoy hay un gran regalo en este podcast, hay un gran regalo, de verdad regalo.
Germán, de verdad regalo. Sí, señor. Germán, póngame cuidado. Le estoy poniendo cuidado. Estaba terminando de marcar la información para que no nos quede todo mal. Entonces, Jorge Caram es un hombre educador. Yo creo que los educadores nacen, no se hacen. El educador es una vocación como el médico, como el abogado, como el trabajo espiritual en cualquier religión, en lo que llaman sacerdotes o monjes o lo que sea. Eh, el artista, el pintor, el músico, uno nace con eso, no. No quiere decir que si no se nació con esas aptitudes no se pueda, pero es mucho más fácil cuando se nace. Y los educadores, desde mi punto de vista, nacen. Por eso son tan realmente escasos. No hay muchos educadores en el mundo, como tampoco hay muchos pintores, como tampoco hay muchos músicos. Hay gente que hace cosas, pero así como, Y, como, y como tampoco es la decimos. profesión mejor paga. Adicionalmente, eso, particularmente en Colombia, ¿no? Sí, Particularmente en en general Colombia. en todo el mundo, pero aquí en Sí, Colombia. en Colombia. Y vamos a hablar con Jorge Cama, que es un educador, como lo estaba diciendo. Me consta, lo he visto. He visto como su pasión por la educación y por los videojuegos. Este señor es un poco Sí, raro. gamer. Se ve ya muy grande, tiene cara de papá, pero tiene la edad mental de un gamer. Yo no sé qué edad. Ahora me dices qué edad mental Y que traen juega. los Hay que gamers. preguntarle Todo qué es, juega. sí, tiene canal en YouTube y todo. Ah, De eso bueno. vamos a hablar, esa es la parte entretenida, de eso lo vamos a llegar al final. Pero la otra es muy importante. Entonces, dicho todo esto, con un profesor universitario, con un ex profesor y funcionario universitario de la universidad que tanto quiero y que con la que tanto he peleado, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, de allá vengo y de allá no, me quiero y me quieren. Y con Corporación Universitaria de Cataluña, Jorge Caram. Jorge, acabo de echarme un discurso larguísimo diciendo que tú eres educador, pero yo no te he preguntado a ti, ¿tú te sientes educador? Querido Mauricio, querido Germán y querida audiencia, muy contento y muy emocionado de estar acá. No puedo negarlo, me encanta. Bienvenido siempre. Segundo, ser educador también tiene una especie de cuota de maldición, ¿sí? En términos de que tengo la fortuna que me ha perseguido la educación, ¿sí? Y yo he corrido menos rápido y me ha alcanzado. Porque en efecto, esto es un proceso donde hay muchos sacrificios, hay muchos momentos donde digo, si hubiera hecho otras cosas con todo mi proceso de vida, de pronto tendría un recurso económico mayor, tendría otro tipo de situaciones, pero no sería feliz. Felicidad en términos aristotélicos, que es la tiché, ¿no? Lo que me tocó en suerte, ¿sí? Pero me Explícame encanta. eso, no sé de qué hablas. Aristóteles El decía que atiché, perdona, ¿cómo se escribe esa la parte? tiché o la tiché, como suena con T, Y, che, ¿sí? Es algo así como lo que le toca a uno, ¿sí? Lo que el destino te asignó, ¿sí? El concepto de Aristóteles me sonó bonito hace muchos años, cuando estaba estudiando psicología en la Nacional, escuché el concepto y desde ahí me enamoró el concepto y creo que eso es lo que hay veces nos Tú pasa. eres inicialmente psicólogo y adicionalmente eres doctor en educación y Sociedad. Sí, soy psicólogo, magíster en tecnologías de información aplicada a la educación y, bueno, también soy auditor de sistemas de garantía de calidad en salud, también soy diplomado en liderazgo democrático, diplomado en elaboración de proyectos, en proyectos de cooperación técnica internacional. Toda la vida me he dedicado a estudiar. Más Y a los preparado que un videojuegos. cumis. Sí, sí. Hace parte del proceso de vida. Y eso complementado con videojuegos. Eso, las dos cosas, yo no puedo dejar de hablar de videojuegos porque también hace parte de todo ese proceso, ¿sí? Si estoy en donde estoy, es por culpa y gracias a ellos también. Es parte del proceso de vida. Entonces, no, la educación afortunadamente me ha acompañado y no he podido como resistirme a esa seducción que es un poquito como el canto de la sirena. Es que yo entiendo lo que dicen ustedes, que económicamente es muy complicado, que hay momentos muy complejos, muy difíciles de asumir, ¿no? Cuando uno ve otras personas con procesos de pronto hasta con menos formación y de pronto pues económicamente está mucho mejor, muchísimo mejor, pero pues yo siento felicidad, ¿sí? Siento que estoy en donde debo estar y eso no lo cambio. pues eso que me estás diciendo yo lo intuía, no lo había leído así de concretamente, pero razón de más para que estés sentado en esta mesa donde buscamos gente que sea lo que es. Y antes de seguir hablando de gente que sea y que sea lo que es,
Vamos a hablar de las personas que nos permiten estar aquí sentados y poder tomar tinto y que Evelyn venga y que Leandro haga su trabajo y todo y que usted Y y que yo, vengan con y que ganas, usted y porque yo, sí, para... y yo hayamos desayunado esta mañanita. Yo no he Pues, no, desayunado, bueno, Mauro. eso es por culpa suya, ¿en qué se tira la Pero plata? porque me levanté ¿En qué tarde, se no, tira la no, no plata? por culpa de nuestro oyente. Entonces, nuestro aliado hasta hoy, porque vamos a tomar un receso con Kenke. Un receso es un receso adorable y amigable y las puertas de Kenke para Kenke están abiertas siempre sea o no nuestro aliado formal de patrocinio. Hoy vamos a ir con Kenke hasta hoy en este podcast. Luego Kenke se va a dar un receso porque está organizando todo lo del concierto de diciembre y eso implica recursos y cosas así. Y así sea, ojalá. La promesa es que nos reencontramos en septiembre y retomamos. Por lo pronto, hoy, con muchísimo agradecimiento, nos vamos a Y con decir, cariño. no es más que un hasta luego, Con no es lágrima aquí más también. que un breve adiós. De Kenke, Greg Kenke, muchas gracias. Me pondré la camiseta las veces que me dé la gana porque yo quiero a Kenke nos patrocine o no nos patrocine. Entonces, vamos con el momento Kenke. Bienvenidos al momento Kenke. Último minuto. El momento que esta semana, el cual, pues por ahora va a ser el último, ya volveremos con Kenke, pero por ahora va a ser el último. En este les voy a hablar de otra de las canciones que sale en el álbum Aquí las tengo. Y es una canción que ya lleva un tiempo en redes sociales y que tiene muchas vistas y es muy buena y se llama La Fiesta del Pueblo. Es la primer canción que hizo Kenke original de ellos. Es buenísima, es súper bailable, es súper pegajosa. Las cantantes cantan impresionantemente bien. Les recomiendo escuchar esa canción, gozarla y darle like. Nos vemos con Kenke pronto. Chao. Ahora, Ger, Atlantic Park Ciudadela Industrial. Sí, señor. Ellos nos vienen acompañando, nos van a acompañar por un rato más y vamos a ir contando qué es eso. Jorge Mario, yo te quiero hablar de esto en coincidencia con el proyecto de educación que tú nos estás trayendo, del que vamos a hablar, al que vamos a comprometer a nuestros escuchas, a los que nos ponen bolas. Bueno, Digan. es que iba a decir que además con el cual estamos involucrados también. Pero claro. Claro que sí. Sí, Ser o no ser. Sí, no, nosotros no patrocinamos porque no cooperamos porque sí. Queremos que la gente nos crea porque nosotros investigamos antes de llegar. Lo mismo que está pasando ahora con todo lo que nos vas a contar. Estas personas que me tienen a mí muy tramado son un grupo de gente inversionista que está invirtiendo en Colombia sobre una apuesta que a mí me parece infinita, porque es un proyecto, un megaproyecto que queda, ya más adelante les contaremos, queda en Barranquilla. En Malambo Atlántico. En Malambo Atlántico. Es una extensión enorme de tierra que en este momento es casi selvática, ya se ha ido construyendo un 5%, lo estamos pudiendo ver en el render. Y ellos, por supuesto, no esperan que aquí les compremos una bodega, ojalá pasara. Ellos lo que quieren es que se sepa que están haciendo inversión en Colombia, una inversión enorme que va a favorecer a esa zona inmensamente, no solamente en comercio internacional, sino en el desarrollo de la zona misma. Ellos son nuestros aliados, Atlantic Park, Ciudad Industrial, y son los que patrocinan la pregunta de podcast común y corriente, que tú que eres un seguidor del podcast, porque nos has dicho, sabrás de qué se trata, hoy no estarás listo para recibir y ya esa cosa. Y llega a la pregunta de podcast común y corriente. Dicho esto, Ger, entonces nos fuimos. Jorge, la educación en el mundo entero está en una crisis muy profunda desde mi observación. Yo creo que la educación empezó a ponerse al lado del sustento y la alimentación de una manera no conveniente para la ciencia ni para el saber. Porque entonces lo que yo siento es que educación se está viendo como la herramienta con la que sales a comer. Y punto. Entonces encuentro, y en esto sí lo hablo con autoridad porque yo dicto coach en asesoría profesional a gente que está escogiendo carrera, y me doy cuenta de que la mayoría de las personas tienen una gran angustia porque la pregunta sobre la carrera no es como tú acabas de hablar, tú dijiste, soy apasionado, no he hecho todo el dinero que debería tener quizás, pero he sido feliz, me gusta lo que hago, me gusta apasionar y estar apasionado.
Y cuando alguien estudió, por ejemplo, baile, recientemente una persona a la que asesoré, le hice coach de orientación profesional, se estaba graduando en una carrera muy linda de danza y teatro, y me decía, y ahora salgo al mercado y me doy cuenta de que no hay trabajo. Y esta persona estaba, una mujer de unos 24 años, en una crisis grave. Su papá estaba preocupado porque hicieron una gran inversión, la mandaron desde fuera de la ciudad a vivir acá, apartamento, carrera, en una carrera en una universidad con renombre y prestigiosa. O sea, un esfuerzo existencial muy alto. Y ella me decía, es que salgo y ahora veo que no hay nada para mí. He hecho 3 castings y nunca me llaman. Y la mujer está muy bien calificada y tiene todas las aptitudes. Y yo le decía a ella, como le digo, y como lo digo desde que hacía orientación profesional en la Tadeo, la carrera no debe estar homologada con la cuchara, porque si la carrera está homologada con la cuchara, lo más probable es que seas muy infeliz, sobre todo en estos momentos de la economía y de la situación mundial. Dicho esto, te escucho. Muy bien. Proyecto autosostenible, ecológico, ambiental. Sí, Te he el Atlantic escuchado Park. decirlo. Sí, señor. Eh, y lo creo firmemente. Un saludo también para ellos. Mira, yo soy un convencido del proyecto de vida, ¿sí? Y en efecto siento que la educación, no solamente la educación, sino varios de nuestros esquemas de vida no hablan de lo más importante que es la vida, ¿sí? Perdón si voy a sonar un poquito místico con esto, pero mira, yo no tengo garantía de qué va a pasar después de que se acabe la vida, ¿sí? No sé si hay un cielo, me parece delicioso que lo haya. No sé si haya una reencarnación, bacanísimo si también lo hay, pero haya lo que haya o así no haya nada, no tengo ningún testimonio claro frente a ello, ni creo que lo vaya a tener. Lo que tengo certeza es esta vida, esto que estoy viviendo. ¿Y por qué insisto en ello? Este es un discurso que no lo escuché curiosamente en Secretaría de Educación ni en ningún ámbito educativo, lo escuché fue en salud. Hace muchos años, una persona en la Secretaría de Salud me hablaba sobre proyecto de vida para hablar de los proyectos que estábamos construyendo en salud. A mí me encantó el término y dije, por ahí va la situación. ¿Cuál es tu proyecto de vida? Es un poco, le doy como el mismo estatuto que ustedes le dan a la pregunta de quién eres, ¿sí? Más o menos algo así. ¿Cuál es tu proyecto de vida? ¿Qué te define como vida? ¿Por qué estás vivo y por qué quieres seguir viviendo? ¿Sí? Ahí es a donde yo le invito al apunte en educación, ¿sí? Y creo que la educación en eso se ha ido como renovando, espero, reinventando y formulándose porque por supuesto que está viviendo las crisis que pues están pasando en muchos ámbitos. Si tú me preguntas, algo tiene que servirle a uno tener 57 años, ¿no? Si me preguntas un poco sobre la educación en los 90, yo me acuerdo que el discurso que uno planteaba era, tenemos textos que literalmente son textos de Indias, es decir, con 500 años de antigüedad. Yo estudié urbanidad de Carreño, me la sé, ¿sí? Y había muchos elementos que no cambiaban. Afortunadamente, con la revolución digital, eso genera choques, pero la revolución digital vino a cambiarnos el paradigma en un sentido más fuerte del que llegábamos a imaginar. Y se los planteo alrededor de los hijos que podamos tener en un momento dado. Ya nuestros hijos no acuden a nosotros ante una duda, por ejemplo, con una app. Al contrario, más fácil acudimos nosotros a ellos, ¿sí? Eso marca un corte como nunca antes se había dado, ¿sí? Y es sentir que la nueva generación tiene mucho más lugar que la anterior. Y en ese sentido, creo que la educación debe estarle apuntando a ello, Mauricio, ¿sí? Como a entender que estamos en un mundo diferente, ¿sí? En un mundo donde elementos como la inteligencia artificial no es una situación optativa, ¿sí? Donde elementos como toda la revolución digital no es optativo, sino hace parte de nuestro quehacer. Y por supuesto, la formación debe ir hacia esos planos, ¿sí? Y es un poco la apuesta que he encontrado en la U de Cataluña, ¿sí? En la institución he visto como un interés por ser más consecuente con esa necesidad y por lo menos es lo que yo siempre le planteo a la gente. Yo les he dicho que a mí me gustan los videojuegos, pero yo no le digo a la gente, como me encantan los videojuegos y son mi pasión, ponte a jugar videojuegos. No, yo lo que tiendo a preguntarle a la persona es, ¿qué te apasiona? ¿Sí? ¿Qué te trasnocha?
porque al que le gusta le sabe. Yo en esto me puedo trasnochar fácilmente en lo que me gusta, en lo que me apasiona, y es eso lo que siento que debe estar articulando la educación en la actualidad. Si no lo hace, pues apague y vámonos, porque la gente ya hoy se ha dado cuenta que de la educación como tal, si lo miraron para la papa, no les va a funcionar. En cambio, cuando lo hacen como parte de su proyecto de vida, funciona, porque no tiene uno que andar buscando un trabajo donde me contraten para eso, sino yo trabajo en eso y busco como ese lugar. Miren toda la revolución digital que ha implicado tener ahora influencer, tener personas que generan contenidos. Miren, no podemos perder de vista, yo sé que muchos lo critican y como que lo cuestionan, pero hay algunos estudios que plantean cómo en Estados Unidos, en Colombia y en Argentina, la principal expectativa de vida de muchos jóvenes es ser creador de contenido. Yo tengo, Hágale, hágale. primero quisiera preguntarte, ¿cuántos años tiene la U de Cataluña en Colombia? No es muy joven. La U de Cataluña está desde el año 2016, ¿sí? Es un proyecto, bueno, antes había otro proceso, pero empezó muy joven. Porque mi Muy pregunta anciano. va, y voy a contar dos historias y llego a la pregunta. La primera historia es que mi hijo que se graduó en el 2021 del colegio, cuando estábamos en ese proceso, yo le ayudé a hacer un video donde cada compañero decía en qué universidad y qué quería estudiar. Esa era la idea. Y dos compañeros de él dijeron, no voy a estudiar, me voy a dedicar a ser influencer o youtuber. Esa era su intención. O Y sea, como usted, siguiendo su mal ejemplo. sí, sí, sí. Ish. Pero no mi hijo, los amigos de mi hijo. Y al menos sé de uno de ellos que al final sí entró a estudiar a una universidad para seguir estudiando. La otra cosa que pareciera que no tuviera nada que ver, pero me parece que sí, o sea, me parece que sí tienen mucho que ver, es que soy docente universitario y a uno le cuentan más o menos qué pasa con la universidad y siempre hay la queja, cada vez hay menos personas que están entrando a estudiar a esta universidad. Entonces, ahí va mi pregunta. ¿Por qué hacer una universidad o por qué existe una universidad tan joven cuando la gente lo que no se está metiendo a estudiar? Bueno, yo siento que la universidad responde a que sí hay gente que quiere estudiar, ¿sí? Obviamente quiere estudiar lo que les apasiona, lo que les guste, lo que les sabe, que es hacia donde se debe inclinar, a mi juicio, el proceso educativo. La U de Cataluña tiene sus procesos de pregrado, que hacen parte de un proyecto de bienestar social, que ahorita lo mencionaremos, pero también tiene mucha formación en diplomaturas, que funciona muy bien en el modelo internacional. De hecho, el core económico de la universidad está más en ese sector y en el sector en el sector de especialización. ¿Por qué lo menciono? Tanto diplomaturas como especializaciones obedecen a intereses y expectativas directas de la comunidad. Es decir, ¿qué quiere estudiar? A eso le apuntamos. Si no somos nosotros, no es que yo te diga, te ofrezco esta carrera o te ofrezco esta formación, no. ¿Qué es lo que la gente está demandando? Y con eso nos llevamos unas sorpresas muy grandes, porque hay veces uno piensa que la gente, para dar un ejemplo, que la gente quisiera estudiar un concepto interesante sobre, ¿qué les digo yo? Manejo de medio ambiente, pero resulta que no. Sí, resulta que la persona en un momento dado quiere aprender sobre inteligencia artificial, quiere aprender sobre hacking ético, quiere aprender sobre creación de contenido, ¿sí? Entonces es brindar desde un escenario académico esa posibilidad, ¿sí? Acompañado de expertos y todo eso, pero es lo que la comunidad está demandando. Si la comunidad no lo demanda, pues no se da. Es tan simple, pero a la vez tan contundente como suena. ¿Para qué voy a dar un contenido de algo que la persona no quiere ver? O sea que la gente ya no quiere estudiar las carreras que siempre querían estudiar, la que le dicen a uno el papá, mire, estudia administración o estudia derecho. Se ha modificado y mucho, ¿no? Si tú te fijas, cada vez, por ejemplo, las universidades ofrecen menos ingeniería de sistema. Empiezan a hablar de ingeniería multimedia, y empiezan a hablar de plataformas digitales, empiezan a hablar de cultura digital, ¿sí? O sea, están cambiando y no se trata de un cambio nominativo, ¿no? Sino un cambio en el proyecto, ¿sí? En términos de qué es lo que de verdad lo va a hacer competente frente a lo que él le puede ofrecer a la nueva realidad, ¿sí? Creo que en eso las universidades están llegando, seguramente algunas más tarde que otras, pero están llegando precisamente por el escenario, ¿no? ¿Cómo sostener una carrera con 2, 3 estudiantes? ¿Sí? No es sostenible, ¿sí? Y empiezan las universidades a denotar, oiga, si nos quedamos con este esquema, de pronto lo hacen más
por cierto apego a esa formación clásica, pues válido si le funciona y pueden sostenerse. Pero la realidad es que en muchas universidades esos pregrados se han ido transformando. Si tú miras las carreras, la gran mayoría de formaciones profesionales están teniendo modificación. Uno lo ve como lo nominativo, ¿sí? Ah, ya no se llama ingeniería de sistemas, se llama ingeniería multimedia, por dar un ejemplo, pero no es solamente nominativo, los contenidos, todo eso pues se van modificando. Y la invitación, y eso lo están haciendo las universidades, lo llaman calidad, pero más allá de eso tiene que ver con es lo que el medio está pidiendo, ¿sí? ¿Qué hacemos con un muchacho que sea muy competente en una cosa con una empresa que está queriendo otro tipo de situación o con una sociedad que te está demandando otro tipo de contenido? Porque eso fue algo que yo vi, es que el problema de la educación es que seguimos preparando personas para trabajar en las fábricas y ya no se necesita personas para trabajar en las fábricas, sino otros trabajos diferentes. Pero yo creo que ahí quiero dejar una inquietud. Esto no puede ser, no puede pasar de allá, de lo que voy a Ujú. decir, no puede pasar de allá. No puede pasar de esa inquietud porque nadie tiene la respuesta, por lo menos si está esa persona, está muy lejos de nosotros. Yo pienso que lo que tú estás diciendo es indiscutible, Jorge. Pues, la dinámica de la Tierra y de la humanidad parada en ella tiene cosas que son y son. O sea, hubo COVID, nos tocó encerrarnos a todos. Nos gustó o no nos gustó, pero lo hubo y pasó. No había remedio. Igual está pasando también con las aplicaciones del saber de la gente. Las personas que sabemos algo, en función de en qué y cómo lo estamos aplicando, hemos tenido que reinventarnos, redescubrirnos y los que están llegando tienen otros horizontes de aplicación de su conocer porque es muy distinto a lo que nos pasaba a nosotros. Pues, hoy en día el debate del hijo de si estudia derecho o medicina, pues ya eso pues, está pasadísimo a historias muy antiguas. La inquietud que yo quiero dejarla correr y tiene que ver también con, con, con esta interacción que estamos comenzando hoy con la institución universitaria de Cataluña, que por cierto nos ha favorecido con dos pasantes que ahora trabajan para el podcast en un trabajo de investigación muy profundo. O sea, no trajimos dos pasantes a que nos traigan el tinto y a que nos saquen las fotocopias. Las personas que la universidad nos presentó, que están trabajando hoy con nosotros, Ivonne y Nicolás, son gente que vino a trabajar de cosas de fondo. Ellos no vinieron aquí a ser mandados. Porque yo creo que la universidad independiente, la institución universitaria, la tuya, Harvard, la que quiera, y de hecho por eso el señor Trump está persiguiendo a Harvard, porque son núcleos de pensamiento. Si las universidades dejan de ser núcleos de pensamiento, desde mi punto de vista, la humanidad va a entrar aún más profunda en una crisis en la que ya estamos. La crisis no es que va a llegar, la crisis ya está, para mi observación. Tanto está que la prueba es que un presidente es capaz de atacar a una universidad de las más prestigiosas del mundo solo porque le parece democrática. Entonces, ¿que estamos en crisis? Estamos en O crisis. más bien solo porque no dice lo que él quiere que diga, Ujú, claro, claro, porque es democrática. porque es democrática. Así, o sea, Claro, es que le entendí claro. porque la universidad no era democrática, perdón. Entonces, yo entiendo que la dinámica es así y entiendo que en un mundo gobernado en un altísimo porcentaje por la producción y el consumo, pues tenemos que salir con saber hacer cosas que nos den la posibilidad de sostenernos desde lo más básico hasta lo, lo que más quiera ser elevado, ganarse un Nobel, lo que sea, pero arranca porque pues, tenemos que trabajar en algo. Lo que yo quiero dejar dicho, y también espero que con el proyecto que hoy arrancamos con ustedes podamos rasguñar eso, es el estudiante académico debería, y ojalá no lo hiciera, no olvidar que está ahí para pensar y para hacer, no solamente para hacer. Yo sé que hay un discurso muy grande acerca de que las carreras se demoran mucho. Mi carrera en la Jorge Teo Lozano duró 4 años. Tú me dirías, Mauricio, ¿tú habrías podido hacer comunicación social en menos de 4 años? Va y sí, porque aprender a moverme en un estudio de televisión me tomó 6 meses. Aprender a moverme en un estudio de radio me tomó 6 meses. Y dos o tres cositas de cultura general, fecha de la independencia de Colombia y todo eso, tomaría otros 6 meses. O sea, la carrera que hice en 4 años me habría podido tomar 2. Sí. Y yo sería un muy buen operador de herramientas de comunicación seguramente. Pero sabes que en 2 años
A mí también me enseñaron otras cosas, me enseñaron epistemología, por ejemplo, me enseñaron ética. Ni no me enseñaron, me pusieron a pensar en filosofía, me pusieron a pensar en lógica, me pusieron a pensar en ética, me pusieron a pensar en matemáticas, me pusieron a pensar en sistemas políticos, me pusieron a pensar en lógica, me pusieron a pensar en la cosmología y en cómo está construido el mundo políticamente, con opiniones. Había un profesor de ultraderecha que yo quiero mucho, ya murió, descansa en paz, el doctor Bustillo. Yo no estaba de acuerdo con nada de él, pero lo cierto es que sí me obligaron a pensar, a adquirir una posición más allá de mi posición. A mí nadie me enseñó a hacer podcast. No había materia podcast 1, podcast 2, podcast 3. Me enseñaron a pensar con herramientas de comunicación para que entonces o hago una serie o hago un podcast o mañana hago un video institucional o de repente me vuelvo influencer o de repente soy educador O es coach. o es coach. Porque la comunicación social es eso. Entonces me enseñaron a pensar en términos de comunicación, pero pensando. Y luego sí, sé manejar un switcher, sé manejar un micrófono, sé manejar una unidad móvil de producción, una cámara de cine, también. A mí lo que me preocupa es que nos estemos quedando en lo segundo. Y lo primero es esté quedando como para allá, para encumbrados de algunos nichos en los que hay gente que va a pensar, lo cual me aterroriza y es que en 20 años el pensamiento esté en muy pocas cabezas. Mira, yo pienso que el nuevo modelo de vida tiene un concepto o una dimensión que hoy vale más que lo que valía en los 90 o en los 80 o antes, y es el tiempo. Si algo yo valoro de este podcast es todo lo que dura, porque pienso en las personas, como me pasa a mí, que nos quedamos desde que inicia hasta que lo cierran, ¿sí? Ese insumo que le estamos dando como seguidores a ustedes es lo que más vale en la actualidad, y es el tiempo. Si nos fijamos, cada vez nos quejamos de, uy, ¿cómo pasan de rápido los años? Yo tengo 57 años, lo voy a reiterar, y yo no me los veo en ningún lado. Yo me tengo mucho amor propio, pero yo no me los veo. Se ve el espejo y dice, qué lindo soy. Sí, me veo en el espejo, abro la nevera y sonrío, así y tal, porque digo, no, qué genial la foto. Sí, de verdad me siento muy bien con lo que soy. Digo, no, ¿a qué hora me fueron todos estos años? No lo siento, afortunadamente. Que los otros me lo hagan sentir es otra cosa, pero yo no me lo siento. ¿Sí? ¿Y a qué voy con esto? El tiempo cada vez es más valioso y todos quieren quedarse con tu tiempo. Cuando tú entras a una plataforma de contenidos digitales, la plataforma tú entras y lo que hace es ingentes esfuerzos porque no te salgas. ¿Sí? Le tenemos comedia, le tenemos acción, le tenemos novela, le tenemos extranjero, le tenemos de todo para que no se salga. No va a mencionar para no hacer publicidad. Los juegos también, ¿o no? Por supuesto. Y los streamers, como en mi caso, también. Y en la academia, pues estamos en lo mismo, ¿sí? El tiempo se vuelve muy valioso. De hecho, siento que en últimas, buena parte de la deliberación académica en torno a cuánto debe durar una carrera tiene que ver con eso, a que hoy el tiempo vale más. No es lo mismo los 5 años que duraba una carrera en los 80 a los 3 años que dure una carrera hoy, porque son 3 años de vida de una persona que siente que en esos 3 años pudo haber hecho un montón de cosas, entonces necesita tener la sensación de que aprovechó muy bien el tiempo. Es que miren que una persona, hasta cuando estamos en un centro comercial estamos corriendo, estamos aceleradísimos, ¿sí? Entonces lo rico es, mira, la nueva generación, si yo no lo atrapo, lo voy a decir en ese término, en los primeros es que ni siquiera, cómo va cambiando la teoría. En una época se hablaba de 15 minutos, de 15 días. Recordemos a Andy Warhol, él hablaba de 15 días de fama. Hoy ya no hablaríamos ni siquiera de 15 segundos. Son 6 segundos. Hay muchas personas que si en 6 segundos no te atraparon en la propuesta que te están, TikTok o en la propuesta que te están dando, se van y nunca más vuelven. Nunca más. Me estoy perdiendo eso. Lo mismo, si yo estoy enganchando a la persona, para no decir atrapar, enganchando a la persona, estoy obteniendo de esa persona su recurso más valioso. Y además, esa enganchada de las personas en general duran poco, ¿no? O sea, la gente, pero si ves no eso, lo estoy diciendo como youtuber, sino como docente. Sí. A veces digo, yo prefiero hacer una clase muy buena de 15 minutos que hacer hora y media, porque es que no se me concentra.
para mí eso es lo fascinante, pero es ahí donde uno se da cuenta, es algo masoquista de parte mía, pero ese es donde uno ve la fascinación, ¿no? Antes dar una cátedra de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, de 4 horas era como más tipo, lo normal, lo claro, porque la gente estaba preparada a ello. Hoy doy una cátedra de 2 horas y es todo el tiempo atento a que la gente no se me vaya. Porque además la formación que estoy dando en la actualidad es de manera remota, ¿sí? Es sincrónica en tiempo real, pero remota, ¿sí? Es Y decir, tienen más posibilidades de distraerse. claro, porque yo ni siquiera les veo la cara, ¿sí? Ahí es en donde vuelvo a emparentar. Miren, tengo que dar una clase donde yo ni siquiera puedo ver la cara de la persona. La persona perfectamente puede ir, ¿sí? Dejar ahí conectado y se fue, ¿sí? Porque esto también parte de un escenario de confianza. Y acá yo, claro, yo podría decir, prendan todas las cámaras que los quiero ver, que no sé qué, qué tal. Hay algunos educadores que lo recomiendan, respetable, por supuesto, son sus prácticas, pero lo que yo me pongo a pensar es, ¿por qué yo tengo que exigirte que me veas? ¿Será que yo estoy dudando de lo que yo estoy dando? ¿Sí? Si lo que yo estoy dando es lo suficientemente bueno, útil, interesante para ti, vas a estar. Pero si no, no hay poder humano. Y también estás asumiendo que esa persona que está al otro lado tiene interés de aprender lo que tú tienes que decirle. ¿No? Y si no, claro, yo puedo dar un contenido que al otro no le guste, no le interese, pues qué pesar, qué guayao, pero pues es parte también de ese escenario democrático. Es que es chistoso porque hay veces pensamos que, no, porque yo soy un doctor en educación y sociedad, soy un magíster, soy un psicólogo, la otra persona me tiene que ver cuando estoy transmitiendo un videojuego. No. De hecho, ese fue uno de mis primeros golpes. Cuando yo empecé a transmitir contenidos, perdón que me haga el giro, pero yo pensé, ¿cuál ego que he sido? Es que es un doctor. Búscame cuántos doctores en educación y sociedad juegan videojuegos, cuántos magíster, cuántos psicólogos. De pronto hay un psicólogo, pero de pronto magíster ya menos, de pronto doctor menos y de pronto con 57 años mucho menos. Entonces yo dije, no, ya esto me llené. No, no basta eso. Claro, tiene que tener otra serie de elementos para enganchar a la persona. Esa es la pregunta que también en educación uno debe hacer, ¿sí? No basta con que yo diga, soy universidad para que me llegue el estudiante. No basta con que yo diga, vamos a darle un título profesional para que el estudiante le atraiga la propuesta, ¿sí? Y eso, debo decirlo, que la pandemia nos lo empezó a enseñar en un escenario durísimo, porque estábamos acostumbrados a una situación visual. Todavía cuando yo doy la cátedra y tengo el contacto visual, yo tengo hasta mis trucos cuando estoy en una clase presencial, pues yo miro a la persona, ¿sí? Y si yo la estoy mirando, ¿cómo la persona se desconecta? La persona trata, pero no puede. Sí. Pero en la red no. Entonces, ¿de dónde me toca la fascinación? El discurso. Es un cambio tan rico, tan retador a la vez, pero tan rico, que en eso yo como le agradezco a la creación de contenidos que me dio las primeras herramientas de decirme, no basta con mi título, tengo que hay en mi discurso que atraiga, ¿sí? ¿Qué puede ser sugerente en mi discurso para atrapar? Y mira que uno ve polémicos y polémicas creadores de contenido, pero súper polémicos, repletos de gente. ¿Qué tiene el discurso de ellos y de ellas? ¿Qué hay en su tono de voz? ¿Qué hay de palabra de poder? Que atrapa o que enganche. No estoy diciendo que uno deba decir lo mismo, ¿sí? Porque además si lo va a decir, no me va a funcionar, ¿sí? Pero hay que estar analizando eso permanentemente porque esa persona logra que el otro le dé su tiempo. Sí, fascinante en ese sentido. De nuevo, quiero dejarlo sobre la mesa, como te digo, no es una posición. Para mí es claro lo que dices y lo comparto. Claro. Yo me la he pasado toda mi vida escribiendo contenidos que enganchen al primer minuto para que la gente no se vaya. Sé de qué estás hablando. Y además de eso, pues creo que lo he hecho con cierta eficiencia porque pues le ha pasado obvio a mis productos. Quiero dejar esta reflexión. Cuando educar se vuelve una actividad de entretenimiento, y entonces yo como maestro, adicionalmente a ser una persona idónea en el área del conocimiento que estoy proyectando, también tengo que ser entertainer o presentador. Creo que empieza a corromperse la educación. Yo sí creo que la obligación del maestro es hacer que el contenido sea claro y atractivo. Claro y atractivo. Si no es claro, nunca va a ser atractivo. Porque digo, primero, claro. El contenido debe ser claro y atractivo, creo yo. Pero también creo que hay que contrarrestar en cuanto se pueda
la idea de que el estudiante es mi cliente y yo soy el proveedor de un servicio que debo hacer que mi cliente esté feliz. No. Cuando uno estudia, tú no puedes estudiar ética a la carrera. Tú no puedes estudiar neurocirugía a la carrera. No puedes agarrar una clase de intervención neurocirugía a lo que quiera que se llame. No la puedes hacer en una clase flash de 10 segundos en una presentación estupenda en Canvas. Tú tienes que demorarte aprendiendo eso. Y yo creo que la educación debe compensar y decir, ok, esto que estás haciendo lo sabes hacer con tus manos, con tu cabeza, pero hay que pensar, que es donde yo siento que la educación está en crisis, y es que en el mundo entero se están olvidando los referentes. Entonces yo tengo el atrevimiento de estudiar cine y de venir a hacer cine y jamás haber visto una película de Chaplin, porque yo ya me lo voy a inventar todo nuevo en el siglo XXI con inteligencia artificial, y ese estúpido del Chaplin no conocía la inteligencia artificial. Yo sí la conozco, yo voy a superar a Chaplin y yo voy a superar a Oliver Stone, porque resulta que ahora ya tengo las máquinas, y resulta que para que Chaplin fuera como fue y Oliver Stone fuera como es y Woody Allen sea como es, antes que tener aparatos, pensaban. Es esa corriente a la que yo quiero hacer un llamado de atención, y es que no importa qué hagas tú, hay que pensar por qué lo haces, para qué lo haces y quién lo hizo antes que tú y en qué medida, los referentes. ¿Qué piensas? Y voy a tratar de no ser romántico con el contexto para articularlo. Chaplin, dentro de sus muchas virtudes, por ejemplo, mostró algo muy ingenioso, y es que él, para hacer unos efectos donde, por ejemplo, caía una casa y le caía como encima, él decía, ¿cómo se hace esto? Lo hacían al revés. O sea, él se hacía, digamos, sobre la estructura de la casa ya derruida, y lo que hacían era Levantarlo. levantarla. Un gran efecto y un gran juego con el tiempo. ¿Sí? O sea, se metió con la dimensión temporal, hágame el favor, y cambió toda una dimensión de ver cine y de producirlo. ¿Sí? Sensacional, maravilloso. Es, digamos, como un origen del efecto especial que yo lo miro y digo, Oye, wow, qué hay, cosa tan... hay un efecto de Chaplin que me parece divino, que es él patinando y supuestamente está al lado de como de un abismo de un o un hueco de un edificio, y realmente lo que hicieron fue que pusieron una pantalla al frente una foto al frente del hueco del edificio, y él estaba patinando en un lugar sin En un lugar problemas. seguro. En un lugar, Ese esa es tipo de genialidades. situaciones, y voy a hacer el contraste, Chaplin, porque lo usaste. ¿Ustedes ven Los Simpson? Los Simpson clásico. Yo me quedo con muchas frases de Los Simpson. Voy a decir una que puede sonar rara. Marge entra a un negocio de venta de casas, si mal no estoy, de hogares, y el jefe de ella le dice, hay la verdad y la verdad. ¿Sí? Le señala dos escenarios de verdad. Es un chiste, pero ese chiste en la relación con el inconsciente, ¿no? Porque qué profundidad en esa frase, ¿no? De que hay dos tipos de verdad, ¿sí? Miren cómo le enseña a uno cosas, una reflexión de segundos, ¿sí? ¿Y qué quiero decir con esto? En muy buena medida, un escenario clave en la educación es cuando tú logras tener como esa epifanía, como ese satori, si me lo permiten en términos religiosos, donde algo de lo que tú dices conecta con la verdad. Ojalá lo tengas muy seguido, ¿no? Es maravilloso, pero no es tan fácil, ¿no? Para eso hay que estudiar, para eso hay que pensar, para eso hay que ser, ¿sí? Y es todo un reto grande que, les soy muy sincero, yo siento que en la academia hay más posibilidad, no es que sea la única, ¿sí? Pero hay más posibilidad que si una persona ha atravesado por la academia tenga sus momentos, esas epifanías. Eso que, entre otras cosas, en mi tesis doctoral yo denomino victoria épica, ¿sí? Como ese encuentro tan interesante con algo donde uno dice, wow, por aquí fue la chispa, ¿sí? Claro, si tú la academia la vuelves rutina, pues corres el riesgo que se te pierda eso, porque es que no es que usted tiene que estudiar 5 años, porque es que 5 años es el requisito, el requerimiento, no, ¿sí? Lo que es importante, a mi juicio, en el proceso académico, es que siempre tengas el espíritu crítico y la posibilidad de ir más allá. Para hacer un paralelo, por ejemplo, con inteligencia artificial, yo siento que cada vez la inteligencia artificial es capaz de hacer cosas que previamente sentíamos exclusivas de los seres humanos.
La prerrogativa no es decir, limitemos a la inteligencia artificial, que yo escucho muchos desde ahí, regulemos la inteligencia artificial. No lo veo, me parece iluso, si les soy sincero. Lo que pienso yo, la prerrogativa es, si ya la inteligencia artificial está haciendo algo que yo antes lo sentía exclusivo mío, debo ser un meta, es decir, voy más allá. ¿Qué hago más allá? Porque si ya lo está haciendo la inteligencia artificial en menos tiempo, me voy a hacer algo que la inteligencia artificial no haga, que seguramente lo llegará a hacer, porque es parte de ese ingenio humano, ¿no? Que generamos un algoritmo capaz de reproducir lo que nosotros llegamos a hacer, ¿sí? Por eso te digo que la dinámica del tiempo, para volver un poco sobre eso, no se queda en cuánto debe durar una carrera, ¿sí? Sino en qué se va a dar, qué vamos a aprender, qué vamos a construir en la universidad, qué vamos a articular y dónde logramos encontrar escenarios de verdad en ello. Permítame incluso acá cerrar esta parte de mi intervención con una frase hasta medio religiosa que se la escuché a una persona bastante sabia en su momento. Le decía una amiga que ella, una amiga muy religiosa, muy creyente, que ella se imaginaba, estábamos hablando de la gente oradora, de los oradores. Tú tienes una voz de orador envidiable, ¿sí? Solo escucharte es muy rico, ¿sí? Muchas gracias. Y cuando tienes esa voz, hay una enorme posibilidad de que empiecen a surgir verdades, ¿sí? Ese eco como que resuena. Y era algo de lo que estábamos hablando en ese momento, sobre la oratoria. Uh-huh. Y esta persona que era muy creyente, que es muy creyente, le preguntó al orador, a la persona que estaba hablando, dijo, yo me imagino que Jesús tenía una voz así, una voz como la tuya, así ese tono, todo genial, ¿sí? Y la persona le dijo, no, puede que él pudiera ser hasta gangoso, pero Jesús hablaba con verdades. Y cuando uno habla con verdad, los otros escuchan, ¿sí? Me pareció una frase muy interesante, ¿no? Fíjense cómo muchas de las palabras de Jesús, va a sonar religioso, pero cómo muchas de las palabras de Jesús se volvieron refranes, ¿sí? Al que a hierro mata, a hierro muere, cosas así, de esas frases que están en la Biblia y que uno como que las termina reproduciendo. Quiero mencionar eso porque en la academia hay la posibilidad, vuelvo a la probabilística, de que digas frases con cierto escenario de verdad. Porque además tienes la responsabilidad, ¿no? Como estás con unas personas que te están escuchando, con unos discentes, tú vas de docente, hay discentes ahí, pues tienes una responsabilidad y la idea es siempre que tratar de aruñar, escarbar, apuntar elementos que lleguen a la verdad. Y eso lo notas. Cuando tú logras decir una cosa como que al estudiante le llegó, la gente se queda. Jorge, vamos a entrar a un tema que me tiene muy contento. Y ya que hemos hablado del contexto de educación y por supuesto, pues por más que el podcast durara 5 horas, no es un concepto que es infinito. Entonces voy a dejar que esto quede ahí como materia para que pensemos. Y te voy a primero dar las gracias porque hoy nos vas a abrir más temprano cuando lo hablábamos, nos vas a abrir unos puentes que a mí me hacen muy felices para nuestro podcast porque pues creo que hemos caminado para merecérnoslo. Ahora que me cuentas con esto. Nosotros en el podcast vamos a dar, no sé cuántas, Jorge nos va a decir, pero por lo menos una, o puede que sean 2, no sé más, becas. ¿Y yo puedo participar? Para plegado, para plegado. Yo sé. Becas para plegado. Y vamos a construir entre todos cómo vamos a entregar esas becas, porque esas becas no las quiero ver como un regalo, porque si las vemos como un regalo no tienen valor. Y yo sí quiero que tengan valor. Yo sí quiero que las personas que les demos esas becas sepan que desde aquí no estamos haciendo una trampa de mercadeo para que nos vean. De verdad me parece importante que nosotros en el podcast podamos abrirle el puente a la formación académica a alguien que por alguna razón o no había llegado, o no lo tenía, o no lo iba a tener. No me importa, eso no me importa. Y que lo necesite. Y si la persona tiene dinero, a mí no me importa. Si se ganó el cupo, se lo ganó. O sea, esto no es para que si estás muy pobrecito, no. Para que si quieres aprender, no importa si eres muy riquito o muy pobrecito, quieres aprender, nosotros vamos a construir un puente para que te metas a una entidad académica y contactes lo académico, ojalá, para que ejercites el pensamiento y no el oficio. Y además el oficio y ganes mucha plata. Pero yo sí espero que desde aquí alentemos a que todo lo que hagamos se piense. Entonces, la corporación universitaria. Tú nos vas a abrir puentes a becas
en 2 carreras de pregrado, ¿no es cierto? Voy a decir, y tú me vas continuando el discurso. Una es ingeniería informática y la otra es administración de empresas. Esas carreras las da la Universidad de Cataluña. Háblame de esas carreras, cuánto Perdón, toman. la U de Cataluña. Bien, regáñame. Dale. Bueno, a ver, yo les debo confesar que cuando llegué a la U de Cataluña, pues llegué con muchos nervios, ¿no? Yo venía de trabajar en una universidad 17 años y en otra 9, ¿sí? Entonces siempre asumir un nuevo proyecto es un reto, es un desafío. Se me da la oportunidad de ser vicerrector de investigación. ¡Wow! Se me abrieron los ojos, como lo sigo abriendo, porque pues era para mí un milagro hecho realidad. Pero obviamente había miedo, había susto. Cuando escucho que hay un escenario de bienestar, promovido, entre otras cosas, inicialmente por un sacerdote, el sacerdote ya no nos acompaña en este plano, en donde él soñaba con generar una educación a gratuidad en pregrado y donde la gente pudiera estudiar, así estuvieran en el campo, de manera virtual. Y lo estoy hablando de un sacerdote que pensó eso en los 90, absolutamente visionario, y que a partir de eso, el actual rector que tiene la U de Cataluña le inspiró a generar que la formación en los pregrados tuviera ese componente social. Esto lo articuló además con un proyecto que se llama University for the People, que está en Estados Unidos, en donde los docentes y todo el proyecto académico le apunta a que el estudiante no le signifique un problema costearse la educación. El problema es, estudie, maestro. ¿Sí? El problema es, estudie lo que le guste. El problema es, dedíquese a aprender lo que quiere usted estudiar. Esos son realmente, y deberían ser, los problemas en la educación. Debo confesarles que en ese momento yo me enamoré de la propuesta de la U. Sí, dije, no, esta es mi U. Sí, doy ahí, la doy toda, porque es genial, es genial. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo hice la tarea, Mauricio, porque pensé que por ahí iban a comenzar. Me iban a preguntar, ¿quién eres? ¿No? Yo esperando la pregunta, ¿sí? Y no la dieron, pero pues la voy a responder igual. Hace muchos años, a mí una amiga de hace como 30, 40 años, era bien joven, estaba en la universidad cuando eso, dijo que mi nombre, Jorge Mario, no sé eso cómo se llama esa tradición, que le analizan uno el nombre, ¿no? Como que Alejandro es conquistador, que no sé qué, Sí. que mi nombre quiere decir sembrador de estrellas, ¿sí? Hasta me hizo un poema esa amiga, no la volví a ver, ojalá algún día la encontrara ya, hoy debe ser una venerable abuela. Tenía hijo en esa época, ella. Me hizo un poema y decía, no me acuerdo ni qué decía, pero me acuerdo cómo cerraba, decía, ahí te encuentro sembrador de estrellas, ahí en tu soledad. Una soledad ahí interesante. ¿Por qué estoy diciendo esto? Yo me convencí de ese discurso que ella me puso en ese poema y dije, yo soy sembrador de estrellas, y toda mi vida he querido sembrar, ¿sí? Y me da mucha ilusión cuando un estudiante se gradúa, cuando un estudiante sustenta y presenta su proyecto de vida y empieza a vivir de eso. Es la felicidad, son mis momentos de encuentro, de epifanía. Me encuentro con que la universidad está permitiendo que muchas personas puedan hacer su sueño realidad, por lo menos con estas 2 carreras, ingeniería informática y administración de empresas. Carreras de pregrado, ¿sí? Es decir, profesionales, validadas por el Ministerio de Educación acá en Colombia, ¿sí? Y se me volvió un pretexto para, como vicerrector de investigación, entrar a hacer convenios con muchos estamentos, con muchas instituciones, porque les digo, miren, está en esta posibilidad de becas. Empecemos a articular, empecemos a trabajar, y yo lo que hago es generar, en la medida de lo posible, a las personas que quieran estudiar esto, que su sueño se le vuelva realidad. Jorge, ¿Sí? hablemos de eso entonces, porque está muy chévere hablar de eso. Porque es que son carreras, la administración de ingeniería informática, ¿cuánto dura la carrera? Son 10 semestres. Son 10 semestres y la beca es para los 10 semestres sin cuando pase las materias. Esa era una pregunta que yo tenía. Lo que quiero decir es, el tipo tiene que estudiar, pero siempre y cuando estudie, tiene beca durante 10 semestres de
ingeniería informática. Y la beca es Y completa. 9 de administración de empresas, completa. La beca es completa. O sea, la persona que le vamos a entregar ese puente, yo lo llamo esa beca, si estudia, no va a tener que pagar nada. Y le pregunté a Jorge antes de entrar, porque importa, estamos hablando de un promedio de 4 millones de pesos semestre. 5 millones de pesos semestre. 5 millones de O sea, pesos. quiero decir esto porque, aunque para mí el significado no está únicamente en lo económico, no voy a negar que tiene un gran significado económico. ¿No es cierto? Claro. Y esas son las 2 becas que vamos Sí. a ofrecer. Mira, desde acá. Cuando yo lo escuché la primera vez, Sí. cuando lo escuché la primera vez, yo tampoco lo creía, ¿sí? Porque yo decía, no, esto es un gancho, ¿sí? Entonces, no, les damos el primer semestre o les damos el primer año, ¿sí? Para que la gente después siga pagando. No, acá es toda la carrera, ¿sí? 5 millones de pesos más o menos cada semestre, lo que equivale en ingeniería informática a 50 millones de pesos. ¿Es una Una- carrera presencial o virtual? Es virtual. Bueno, Virtual, pero sincrónica, es decir, el estudiante Está con el se profesor. va capacitando, pero tiene todas las semanas reuniones con los docentes en horas de la noche. Hablando del dinero, es que uno dice, cuesta 5 millones. Lo que pasa es que cada semestre las universidades suben su precio, entonces seguramente el primer semestre cuesta 5, pero al 10º semestre le está Claro, costando, no sé, 8, 9, lo Sí. que sea que suba, pues. Sí, sí, Eso hay sí. que tenerlo en cuenta, o sea, De hecho, el precio en este momento es 4.700.000 y pico. Sí. Sí, ya, y bueno, dijiste eso, porque seguramente con los precios que van subiendo, si la persona lo quiere pagar, porque por supuesto lo puede pagar. De hecho, a mí me da tanta alegría ver que tenemos estudiantes que tienen hasta postdoctorado y están haciendo una carrera. Es un poco como el gusto, es muy rico encontrar a la gente porque le gusta el proceso. Y si algo me ha gustado de las personas que tenemos en las becas, es que la comunidad académica que tenemos tiene muchos estudiantes que tienen mi edad, ¿sí? Que hace poco le entregué el diploma y fue tan emocionante. Una persona que ella y el esposo estudiaron los dos la carrera, el esposo 57, ella como 55, tienen 5 hijos, hicieron un pregrado, hicieron el pregrado. porque uno pensaría que de pronto alguien de la edad de nosotros Y haría un hicieron- posgrado. Sí, sí, sí. Estas personas incluso fueron pasantes de investigación conmigo, por eso pues, después estuve trabajando mucho con ellos. Fueron a Smartfield, entre otras cosas, y la señora un día me decía que yo era un ángel, ¿sí? Porque les había mostrado un mundo diferente, ¿sí? Eso no se lo pagó nadie, ¿sí? Esas son las cosas que me tienen en todo este escenario. Y claro, ¿cómo no? Jorge, es No, muy sí. emocionante de lo que estás hablando y estoy seguro que pues para Germán y para Yo mí tengo es... muchas preguntas de mecánica. Vale, pero antes de eso, pero un segundo, antes de eso, quiero saber varias cosas. Primero, gracias. Yo lo hago, sumo como si fuera una cosa para mí, aunque no es para mí, pero se vuelve para mí. Segundo, ¿cuántas becas vamos a ofrecer? Mira, yo estoy en capacidad de ofrecer, digamos, es que no se trata tanto de la cantidad. Digamos que demos un número, ¿sí? 10 y 10, ¿sí? Que no es un número bajo. 10 de una No, por carrera favor. y 10 de 10 la de otra una carrera carrera. y Es 10 de una otra carrera. barbaridad. Son un Sí. montón. Claro, nos toca pasarnos a una oficina allá en la universidad. Pero de una vez menciono, si ustedes ven una 11ª persona, la analizamos, la estudiamos y me doy la pela. Sí, con todas las ¿Quién personas. toma la decisión de darle la beca? Obviamente, la universidad hace la entrevista. ¿Qué es lo que más se busca en la entrevista? Que la persona en efecto quiera estudiar esa carrera. Y es que es normal, ¿no? Cuando a ti se te ofrece una carrera gratuita, evidentemente de pronto muchas personas van a decir, yo la estudio, yo le meto. Pero es que son carreras complejas. Ingeniería informática, administración de empresas exigen una cantidad de estudio, de que le vuelvo a la misma. De tiempo. Que yo me trasnoche el tiempo, ¿sí? Pero cuando a mí me gusta, yo me trasnocho con todo el gusto del mundo, como lo hicimos todos en nuestras carreras. Entonces se hace la entrevista y se le plantea eso, ¿sí? Si usted está dispuesto a asumir, ¿por qué? Porque muchas de las personas que hacen y que ingresan a la beca, por ejemplo, son personas que trabajan, lo más común. Y la beca está muy para eso, porque las reuniones son de noche. Entonces, trabajan de día Eso y te iba a llegan en la preguntar. noche. Eso te iba a preguntar. Si es sincrónico, significa que hay como una clase, aunque sea virtual, o sea, como una Sí. reunión de Zoom donde está el profesor, pero el estudiante
no puede tiene que manejar su horario alrededor de las horas de clase que le toquen. Hay un concepto de aula invertida, se llama técnicamente, y es que el estudiante se le da una cantidad de materiales, incluso en las diplomaturas es lo mismo. Se le da una cantidad de materiales, el estudiante la lee, la asume y tiene unas reuniones donde en teoría, más que ser uno docente, es tutor. ¿Sí? Porque empieza a explicar los temas. Lo que pasa es que usualmente, y nos pasa a todos en los campos, pues llega el profesor y termina dando clase porque el estudiante igual también quiere escuchar como algo de tipo magistral. ¿Sí? Okay. Digamos que a la semana hay unos encuentros sincrónicos, más o menos de 6 a 8 de la noche, lunes, miércoles, viernes o martes, jueves, viernes, por dar un ejemplo, dependiendo la carrera donde estén. Son como 3 veces. No es tanto, si te fijas, el término de la reunión sincrónica es mucha responsabilidad de parte del estudiante. Lo digo mucho porque al primer semestre a muchos eso les da muy duro. Es ¿sí? difícil porque no es la educación normal. ¿Sí? No exactamente, estamos muy acostumbrados a una educación casi, perdónenme la palabra, medio pasiva, ¿no? Donde yo llego, escucho al docente, tengo un espacio de charla profunda. No, allá es más puntual y es, aquí está el ejercicio, venga, lo revisamos y venga, le explico, pero pues están los videos, está un proceso mucho más de carácter de formación. Pero déjeme decirle que yo a estos estudiantes también la ventaja es que son gente más adulta, entonces saben lo que quieren. ¿Sí? Y le meten la ficha. Al principio, como a todos, les da duro, pero después se van dando cuenta que si uno es más juicioso, si uno lee, si uno le da el espacio, la cosa empieza a fluir. Vengan, vamos a saltar a los hechos, porque además me falta hablar de otro tema apasionante y es este hombre gamer. Entonces, voy a hacer un poco es concreto. El plato fuerte. Igual tenemos tiempo de desarrollarlo, pero nosotros vamos a ser el puente. Nosotros no vamos a regalar nada. Nosotros vamos a ser el puente entre alguien que quiere estudiar y una entidad que le provee el estudio, que es la Corporación Universitaria de Cataluña. Vamos a hacer ese puente. En función de ser ese puente, vamos a diseñar qué le vamos a pedir nosotros a la persona que a través de nosotros quiera llegar a esa universidad. Nosotros, y eso quiero que lo pensemos y en el siguiente podcast lo hablamos, ¿qué le vamos a pedir a esa persona? Porque lo que yo más quisiera pedirle a esa persona es que de verdad me haga sentir que sí quiere estudiar y que esto no es para llenar una casilla de estudié. No, que de verdad quiere estudiar y que quiere estudiar eso. Lo que yo y que está dispuesto a estar todo ese tiempo. Porque además, y me gustaría saber qué, Ger, sí. Porque seguramente los vamos a tener en imagen y todo. Yo estoy pensando, después estamos viendo algo, cómo nace algo. No, yo no he pensado nada, pero una de las cosas que sí quiero es que esa persona se comprometa consigo misma frente a nosotros a que el día que termine la carrera va a venir aquí a decir, lo logré. Ni siquiera decir gracias, eso no me importa. Lo logré. Va a adquirir un compromiso público consigo mismo y va a explicar por qué quiere la carrera. Se me ocurre eso por ahora. ¿Qué piensan? ¿Vamos bien? No, maravilloso. Y yo quiero eso es bueno porque significa que ser o no ser al menos va a durar 4 años más. Ah, sí, eso es bueno. Quisiera también plantear algo. La mirada no es tampoco en términos de entras a este reto enorme y cuidado, pierdes algo porque entonces hasta ahí te llegó la beca. No. Es siempre al que le gusta le sabe. Somos sensibles, tampoco somos de piedra. Ay, perdió la materia, perdió la beca. No. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Sí? ¿Qué pasa con el escenario? ¿Qué pasa con el ejercicio? Quiero decirles que en ese sentido, por eso estoy tan apasionado con la universidad. Ustedes no imaginan los tutores cómo andan dependientes del estudiante. ¿Sí? Bueno, quiero decirles una cosa, yo soy también docente allá. Uno hace la sesión, al otro día ya me llega la retroalimentación de parte de los estudiantes. La ventaja del escenario virtual, ¿sí? Hay un seguimiento enorme alrededor de esto. Lo menciono porque es que para nadie una deserción eso no es calidad, ¿sí? Que yo venga a decirles, no, nos perdí, de 30 muchachos pasaron 3, eso, yo pienso en los 27 que no pasaron, ¿sí? No estamos regalando, exactamente, es la pregunta que está sucediendo ahí. Lo señalo porque la idea de todos modos es hacer todo lo posible porque la persona estudie en muy buenas condiciones, ¿sí? Y que se dé cuenta que la vida es más, ¿sí? Suena sencillo, pero tiene su reto rico. Porque qué maravilla, ¿no? De verdad, esta es una tarea que yo estoy seguro, pues conozco a Germán, como te digo, como maestro, y como maestro es admirable.
Entonces sé que es un tema que nos engancha a los dos. A mí me engancha el tema de la educación y que nosotros vayamos a hacer puente. Hablamos, y tienes derecho a decirme, Mauricio, lo hablamos después. Parte de este convenio nos ha llevado a que Fernando Navas, mi hijo, conocido de Marras, y ¿Quién yo, está conectado en este momento? que está conectado, Sí. vamos a dictar un diplomado sobre creación de contenidos con énfasis en el entretenimiento digital. Vamos a dictar en un diplomado que se llama así, creación de contenidos con énfasis en entretenimiento digital. Eso es un diplomado, eso no es carrera ni plegado, es un diplomado en el cual Fernando y yo tenemos una semana a cargo Perdón, para Mauro, dictar una ¿cuánto materia. dura un diplomado en estudio? El diplomado certifican 160 horas. Es más o menos cuánto. 16 semanas. 16 semanas. El modelo es 10 horas a la semana, el estudiante, y de tutoría se acompaña más o menos con 4 o 3 horas. Y si yo quiero tomar el diplomado donde Mauricio está dictando, ¿tengo que haber terminado un pregrado? No necesariamente, no necesariamente. Se piden unos perfiles y de hecho quiero decirles una cosa, usualmente la formación en diplomatura, como la universidad pues está destinada a toda Hispanoamérica, ¿sí? En términos de que si hablas español vas a poder ingresar. Quiero decirte que nos llega, si bien nos llegan muchachos, digamos que lo que más nos llega es, a ver, nos llegan muchachos en 11 grado, por ejemplo, ¿sí? Que están pensando en hacer algo que les complemente su formación. Pero lo que más nos llegan son CIUs, ¿sí? Nos llegan magíster, nos llegan doctores y nos llegan postdoctores. Gente que quiere seguir estudiando. Es una cosa que me parece apasionante. Si llega un muchacho, digamos, 10º grado, 9º grado, la entrevista lo que se mira es usted por qué quiere hacer esta diplomatura, ¿sí? Porque claro, ese muchacho va a tener o esa muchacha va a tener una dificultad cuando ve que uno de sus contertulios es Sabe un mucho más. postdoctor, ¿sí? Entonces miramos un poco hacia dónde va ello, ¿sí? Y esa es, digamos, la figura en la formación de diplomatura. Vayamos diciendo una cosa. Nosotros vamos a hacer el puente de las personas que a nosotros nos contacten y reconozcamos que quieren el puente. Eso significa que tienen acceso a la universidad y a una entrevista. No es que ya nosotros dijimos, pero la universidad los entrevista. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Y sí. podría pasar que la universidad diga no. Eso también podría pasar, ¿no? Que la persona se dé cuenta que no es, ¿sí? Que porque obviamente puede decir, no era lo que yo esperaba. Para mi buena fortuna, la mayoría de las personas a las que les hemos dicho lo terminan tomando. Y a uno le da una alegría, como no se imagina. Yo no me gano con esto un peso, quiero decirlos, pero uno hace sueños. Eso sobra decirlo. Termine la historia de su diplomado, perdón que lo No, pare. aquí va. Entonces, en su momento tú me dices cuándo se abre el... una cosa. En las redes sociales de Cataluña encuentran toda la información Sí. sobre las carreras que estamos hablando, ¿no es cierto? Sí, sí, Y sí. también sobre el diplomado de creación de contenidos digitales. Y ¿Todavía no? ¿O qué ya está? bueno que digas eso. Sí, ambos están. Qué Ujú. bueno que digas esto, mi querido Mauricio, porque aprovecho y reitero. Estas becas no tienen costo alguno. Ustedes no tienen que pagar algo, no tienen que pagar un bono, Una no tienen que inscripción. pagar una inscripción que para una entrevista. Lastimosamente en el mundo hay de todo, ¿no? Y Ujú. ya hemos visto, tristemente, personas absolutamente inescrupulosas, para no decir algo que no se pueda publicar, que alteran la información, ¿sí? Y dicen, no, mira, y es para capturarles datos. ¿Sí? Entonces, no, vayan a la U de Cataluña, miren la página web. Si yo no tengo ningún problema, además yo transmito contenidos todos los días, ya después hablaré de eso, entonces me pueden ubicar directamente, porque no hay que pagar nada absolutamente en eso para poder acceder a las becas. Habría que decir, parece obvio, pero habría que decir que esa persona que pueda acceder a la beca tiene que tener disponibilidad de poder acceder a Internet para poder entrar a las clases. Sí, sí. Pero mira que hasta en eso, nosotros, miren, en Colombia, una de las zonas que más estudiantes tenemos es el Viejo Caldas y Antioquia. Más que Medellín, todos los municipios aledaños. Y ustedes saben que el tema de la conectividad en Colombia no es el mejor del mundo. Siempre que puedo diré que uno de los peores eventos que ha pasado en el país fue esos 70.000 millones de pesos que se desaparecieron, porque eso era para garantizar conectividad. Pero la universidad en eso es consciente. Hay sitios donde el Internet está en ciertos momentos. Ahí es el momento donde el estudiante puede aprovechar para conectarse, para
tomar el material, para llevárselo. Entonces, eso nos permite tener una oferta bastante amplia. También hay estudiantes que están en Panamá, en Chile, en Ecuador y pueden llegar a estudiar, sobre todo las Puede diplomáticas. estar en cualquier lugar mientras habla Mira, español. vamos a comprometernos nosotros a una cosa. En el siguiente podcast que grabemos, vamos a empezar a dar las condiciones para aplicar a la beca de Ingeniería Informática o de Administración de Empresas para enero del 2026. Esa es la otra cosa. Comenzando en enero. Comenzando enero del 2026, o sea, vamos a gastarnos todo este semestre haciendo la selección. También vamos a dar la fecha límite. Tú nos tienes que decir, los candidatos tienen que estar escogidos para tal fecha. Pero no puede ser en enero. Me imagino que será hacia septiembre o octubre. Tú nos dirás. Y arrancamos todo el proceso para eso. La otra es, les mantendremos al tanto del diplomado sobre contenidos digitales. Ya les contaremos en donde había una semana dictada por Fernando y por mí. Y ahora te voy a proponer que nos cambiemos de canal. Entonces, tú vas a ser el doctor Karam 8K, Ah, caramba. el gamer. Y yo sé que traes ahí tu uniforme y todo, te lo puedes poner si Sí. quieres. Lástima Sí. que aquí no fuera el momento de televisión donde se edita ese Pa, para, pa, Sí. pa, pa. porque si sobre todo con el saco, ponerme la cachucha no, creo que no se ve tan bien. Sí. Estamos viendo a Superman en la cabina telefónica. Sí, pero esta sin la es mi cabina otra telefónica. Aquí le pedimos a Karen que haga haga una edición rápida la para edición. que. Sí, Ah, que lo acelere, sí, que sí. lo acelere. No, de hecho tengo hasta camisas que dicen Doctor Karan 8K y todo el cuento, pero en esta ocasión también. mire. Nótese que ¿Y las vende las camisas? No, son solo para usted. no he pensado en hacer negocio. Espero ser más famoso y en ese momento sí las vendería de pronto. Ok, bueno. Pero les soy sincero, creo que el día que haga eso, las ganancias de eso la donaría a Save the Children, algo así. No se me enoje, pero es el striptease menos sexy que he visto en mi vida. ¡Qué vaina! Sí, esto está un poco, ya no voy a decir que. Lo que pensé que estaba. Miren, cómo Pues lo eso que sí pasa es es una que cosa no- que me pasa con los seguidores. Son más tiernos. ¿Sí? Algunos me dicen que me parezco a John Cena, a Henry Cavill. Pero Ya muchos lo quieren, me lo quieren. Me quieren harto, ¿eh? Sí, señor, lo Me quieren harto. Sí, sí, Ya sí. compararlo con Cavill, No, eso no, es. con John Cena, hágame el favor. Y no, y tienen hasta, tengo meme con John Cena y todo, que me hizo uno de ellos. Ok. Sí. Bueno, la cachucha sí siento yo que me cambia bastante el performance. Ya es otra cosa. Sí, Sí. yo siento que me rejuvenezco. Hay un... Ya hay parece de 56. muchas gracias. Hay un influencer que Tu es canal millonario. tiene un jurgo de gente. ¿Cuántos tiene? En Twitch tengo 2000 y piquito chiquito. En YouTube, 1000, ya voy para los 1300. Sí, ya vas para los 1300. Sí, en YouTube, sí. en TikTok son poquitos, como 300. En Instagram son como 800. Los menciono porque no son los mismos, ¿eh? Ok. Uno ve que la No es gente la que me misma sigue en persona la que YouTube por un no lado, son los por- mismos. Sí, no es que no, hay gente que me sigue en YouTube y de ahí no se sale. Sí, gente que me sigue en Twitch y yo les digo, pues, voy a seguirme en YouTube, además que me sirve, que me sigue. No, absolutamente. Bueno, entonces te voy a decir doctor Karam, y entonces ya no es vicerrector, entonces Ya no es el doctor vicerrector. Ya no lo tengo que respetar cantando. Doctor Karam 8K, aquí estoy viendo el canal de YouTube. ¿Qué es eso? Doctor Karan ¿Qué es esto que 8K estoy viendo y esto? es el resultado esto? de un sueño de vida, un proyecto de vida. A ver, imagínate que pues mi formación de pregrado es psicólogo, o sea, no soy desarrollador, no soy animador, pero yo soñaba con hacer videojuegos, ¿sí? Lo que pasa es que en los 80, en los Perdóname, 90, ¿cuándo empezaste a jugar? ¿Cuántos años tenías? 5 años, Tenías 5 años. 5 años. 5 años empezaste a jugar. ¿Qué jugabas? ¿Telebolito? Telebolito. Ay, hijo madre, le ligué. Telebolito. Sí, telebolito, de hecho, es una palabra tan bonita, muy Que colombiana. era la pantalla negra y las líneas como si fuera tenis. Sí, ya, Y que ya. uno sentía que era tenis, que era Sí, fútbol, sí. era Eso, de Yo hecho, también jugué. cuando yo vi la telebolito, cuando vi el comercial, para mí significó la primera vez que yo podía controlar la pantalla, que yo podía controlar los personajes Lo que que estaban en pasaba en la pantalla. pantalla, claro. Eso, yo siempre sigo viendo es magia. Todos los días, créeme que me da una angustia existencial, por eso digo que la vida de juego, porque digo, ay, ¿será que me voy a cansar de jugar videojuegos? Estoy desde los 5 años. Me voy a cansar, ¿no? Ya como que no. Empiezo un nuevo videojuego y vuelvo y encuentro la magia. Y eso es diario.
Y tienes, perdón, y tienes alguno, tienes alguno así a tu edad adulta favorito, porque ya hiciste Telebolito al comienzo, pero hoy en día que digas, no sé, Grand Theft Auto o... Para mí es una pregunta siempre densa porque he tenido la oportunidad de jugar en mi vida más de, yo creo, más de 6.000 juegos en toda mi vida, ¿no? Entonces es complicado escoger uno solo. Pero tampoco voy a hacer un decálogo. Te puedo decir un juego que para mí es favorito y eso que hace mucho que bueno, eventualmente vuelvo y lo tomo. Y es el de Capitán Subasa, el de ¿Se lo conoce? Supercampeones. No. El de Supercampeones. Sí, Supercampeones. o sea, Es un juego. Supercampeones es una serie, pero no conozco Imagina el que juego. Supercampeones tuvo un juego en la época de Famicom o Nintendo, Sí. ¿sí? Supercampeones es de fútbol, ¿no es De cierto? fútbol, de 8 bits. Pero es que, Esos que ojo, patean el balón y se Sí, demoran sí. tres Exacto. programas en que llegue al otro lado del Y el- balón. Eso sí. pero Y el arquero imagínense mientras tanto. que en el videojuego lograron reproducir eso. El Así. videojuego es de fútbol, pero es de rol, es de estrategia y es hasta de idiomas. Me explico. Cuando uno va jugando, es un título muy de componente estratégico. Entonces, tenías tú una opción donde tú dabas un pase. Entonces, era la animación. Estoy hablando de una consola de menos de 8 bits, era muy simplificada y mostraban la animación en muñequito, ¡tin! Y la pelotica ya, toda la animación mientras iba allá. Luego otro jugador, o Benji daba, Oliver, daba la jugada maestra, ¿sí? Y salía la animación. Todo eso se va manejando con comandos, ¿sí? Pero a la vez se va relatando una novela ahí. Entonces el juego tiene también novela visual, ¿sí? ¿Por qué digo que hasta idiomas aprendía? A nosotros ese juego nos llegó en inglés inicial. Perdón, ¿cuál en inglés? En japonés, ¿sí? Y lo jugábamos. Y lo Mucha gente de entendían. mi generación, cuando lo recuerda, lo entendíamos. O sea, sabíamos que unos garabatos era dispare. Esto es más o Sí. menos qué año. Caramba, este juego es de los, espérate, 80 y más o menos 84, 83. De pronto antes Yo incluso. creo que estaba jugando Prince of Persia. Prince of Persia también, sí. Juego que se originó en un garaje, ¿no? ¿En serio? Sí, es con Jordan Messner. Sí, es que el anecdotario en los videojuegos es fascinante porque son personas que lo soñaron y lo hicieron. La frase de Walt Disney, ¿no? Si lo sueñas, lo haces, ¿sí? Y eso es lo que me ha pasado con los juegos. Yo apoyo mucho el desarrollo independiente porque me gustan mucho las narrativas, ¿sí? Y me gusta por eso muchos juegos que son lo que llaman AAA, pero que son como peliculeros, ¿sí? Entonces termino jugando en Uncharted, termino jugando juegos de las sofás, juegos que tengan como historia, que tengan una narración que conmueva, ¿sí? Yo lloro jugando videojuegos, he llorado muchas veces y me encanta cuando el juego me mueve el piso. Cuando Sí. Fernando intentó enseñarme a mí, ¿no? Él venía más, acababa de ver la pelota de letras, Fernando. O creo que déjame la ventana o algo así. Le Y pidió la entonces ventana, sí. se puso a enseñarme a ver si yo podía jugar con el tenis o FIFA o algo. Y la verdad es que no, la cabeza no me dio para eso. Entonces, pero cuando él estaba enseñándome, en la primera jugada terminé mal, por supuesto, game over. Y Fernando me dijo, como dice Andrés López, me dijo, papá, eres una hueva. Oye, porque es que tú tienes cara de papá y mira esta pasión con los juegos. O sea, ¿tú qué autoridad moral tienes para decirle a un chino que no juegue tanto? No, ninguna. De ¿Tiene hecho, hijos usted? sí, tengo Ok. 2 hijos maravillosos, una hija y un hijo maravilloso. ¿Y gamers también? Afortunadamente, más mi hijo. Bueno, mi hija también, pero mucho más mi hijo. Mi hija es rapera, entre otras cosas. Es una combinación de familia sensacional. Me enorgullece mis hijos. Son mis victorias épicas, además. A ver, es que de hecho hay un trabajo doctoral que fue el que me inspiró. Mi tesis de maestría y mi tesis doctoral son sobre videojuegos. Y hay una doctora que se llama Jane McGonigal, que ella lo que le recomendaba a la gente era que antes jugara más tiempo. Y es lo que yo también recomiendo, porque en la medida que tú juegas mucho más tiempo, te vuelves un experto en cualquier tema. ¿Sí? Si tú haces podcast, te terminas volviendo más experto que la persona que recién empieza en esto. Y los juegos tienen unos procesos de resolución de conflictos, pensamiento crítico, racionamiento deductivo, lógica sistémica. ¿Sí? Tiene una cantidad, sensibilidad, porque es que tú con un videojuego, recuerdo un título que hizo historia de unos papás que su hijo falleció de cáncer y los papás hicieron un juego llamado The Dragon Cancer
Y lo que hicieron con este juego fue mostrar la historia de ello para sensibilizar a la gente sobre cómo abordar un tema tan complejo. ¿Sí? Hay juegos que te hablan de discriminación, de xenofobia, pero te lo hablan con un juego. Hay juegos que hacen denuncia social. Y me puedo poner el chal de tía mayor y decir, y eso no lo lleva a uno a la violencia con esas cosas de puros disparos y de... Realmente los estudios y las investigaciones, las correlaciones que muestran es todo lo contrario, ¿sí? De hecho, tal vez el juego que más cercano podría llevar a reproducir las mismas palabras que se utilizan en el escenario real son los simuladores y arcade de fútbol. Pero me refiero a que uno reproduce las mismas palabras que dice un hincha, ¿sí? Cuando está jugando. Y realmente en términos de estrategia y eso, muchos entrenadores utilizan los simuladores deportivos Ven, por Jorge, eso. te voy a poner un tema obvio, un tema propio, o sea, donde quiera que vayas te lo iban a poner. Cuando Fernando tenía como 11 o 12 años, empezó a jugar Grand Theft Auto. Bueno, tú lo tienes que conocer de memoria. Valentina, mi hija mayor, me dijo, pa, échale ojo a lo que está jugando Fernando. Entonces yo me senté un día al lado de él, eso no causaba inquietud a mirar, y empecé a ver Grand Theft Auto, y empiezo a ver que Grand Theft Auto, pues no lo voy a explicar aquí, pero es un juego basado en que el protagonista es un criminal parecido a Pablo Escobar, o a Rodríguez Gacha, o a Carlos Ler, o a cualquiera de esas bellezas que este país produce. Y ese es el protagonista, ese es el que encarna a quien Sí, juega. el héroe es el más El malo. avatar y el personaje juega a favor de él. Entonces me acuerdo que tipo va por Nueva York, va por una calle de esas debajo del subway, así como va a quedar Bogotá después de lo que van a hacer. Y entonces, unas calles horribles. Y allí el tipo va en un carro, hay un carro atravesado, el carro no se mueve, el tipo se baja y va y abre la puerta del carro y saca al personaje, que es una ancianita, y le pega una baleada a la berraca, la saca. Y cuando yo estaba viendo eso, le pregunté a Fernando, le dije, hijo, ¿y qué? ¿Esto qué? Me dijo Fernando, papá, no te preocupes, yo no voy a matar viejitas cuando esté grande. Eso me dio mucha risa. Y bueno, ya estamos acá. Y yo siempre me quedé pensando eso, yo sabía que Fernando podía ver lo que fuera, y vio lo que fuera, porque había una gran contención paternal que estaba ahí para conversar el porqué de las cosas, el para qué y eso funcionó en todo. Así con influencers, con youtubers. Ahora te pregunto. Un juego como Grand Theft Auto, en una circunstancia distinta, o sea, un muchacho de 11 o 12 años que no está acompañado de personas que le ayuden a contener esos conceptos, ¿hace o no hace daño según tu punto de vista? Respuesta corta, no. Respuesta más amplia. Bueno, primero hay que aclarar que estos juegos están claramente marcados para población adulta, ¿sí? Es decir, que sea mayor de Pero edad. no nos digamos mentira, Pero es lo que lo puede podemos jugar acceder, cualquiera. claro, y podemos acceder a cosas de todos los órdenes en todos los campos. Por eso, digamos que lo menciono de todos modos porque los juegos hacen como un salvamento y una aclaración ahí de responsabilidades. Pero realmente, les decía, las correlaciones científicas no muestran ese tipo, digamos, de emulación de comportamiento violento. Y lo que terminaríamos encontrando es que, dos esquemas voy a tratar de decir. Hay 50 millones de personas fácilmente jugando, de hecho son más, 300 millones de personas perfectamente pueden jugar Grand Theft Auto, ¿sí? Lo pueden jugar. De esas 300 millones de personas, puede darse un caso, y eso, de una persona que, además de jugar este título, de pronto tiene antecedentes emocionales, ¿sí? Perturbaciones emocionales, y lo pueden llevar a cometer una situación delictiva. Una persona de 50 millones. Obviamente ese no es un caso generalizable. El generalizable son los 49.999.999. Es un caso representativo, por supuesto, pero cuando tú lo analizas, ves que esa persona tiene muchos más elementos en contexto, ¿sí? Eso es casi como si yo dijera que las personas que cometieron un determinado acto estaban tomando una gaseosa, es que no quiero dar la cuña, ¿sí? Y entonces la gaseosa es la culpable de eso, ¿sí?
Evidentemente no, porque no se puede establecer una correlación de ese orden. Ahora bien, Grand Theft Auto, para hablar de ese título, primero es un juego que tiene una enorme carga narrativa también, ¿sí? Y es un juego que además te confronta con todo ese término de narrativa. Tú encuentras en Grand Theft Auto una historia enorme, enorme. La nueva versión, por ejemplo, quieren hacer una representación contemporánea de Bonnie y Clyde, ¿sí? Entonces es muy interesante, porque es una pareja la que va a hacer en este momento. Es muy interesante analizar, sí, claro, las partes técnicas, las partes jugables, pero también la enorme cantidad de contenido narrativo. Siempre menciono, mira, vamos a estar con Grand Theft Auto, estoy que hablo de otros, pero hablemos de Grand Theft Auto. La sola carga narrativa en este tipo de títulos implica más de 3.000 páginas de texto, ¿sí? Implica la participación de psicólogos, porque hay psicólogos ahí comprometidos, docentes, abogados. Criminal, espero. Pero Criminales que digan, esto se hace así, no de esta manera. No en la hechura del juego, ¿sí? O sea, los que lo están armando están asesorados por todo este tipo de equipos. Publicistas, periodistas, es decir, esto es un equipo, un juego de ese orden. No se llega a sacar un video que lleva récord de millones de vistas, ¿sí? De un trabajo de un día para otro, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo muy consagrado, muy dedicado, ¿sí? En relación a ese juego, que no es ni mucho menos el único referente en juegos, porque es que, y ahí sí tengo que hablar de otros. Mira que hay un videojuego, por ejemplo, que se llama Hellblade, Senua's Sacrifice, cuya protagonista es una persona que padece psicosis. Y el juego lo que hace es mostrar, es un juego, entre otras cosas, de valores arquetípicos, porque está ubicado en la antigua, ¿cómo es que se? En terreno vikingo, pues, en terreno más de este orden. Y es muy interesante porque tú lo estás jugando y sientes voces, ¿sí? Vas sintiendo un montón de voces. Ya se puede permitir eso, la tecnología actual, el sonido bioaural y todo el cuento. Y tú llega un momento donde no sabes si contra lo que estás combatiendo existe o es producto de tu psique. Este juego estuvo asesorado, por supuesto, por psicólogos, psiquiatras y pacientes. Y fue muy interesante y me gusta mucho destacarlo, ya tiene una segunda entrega, porque muchos pacientes psicóticos, cuando lo vieron, sintieron que por fin alguien los estaba representando, ¿sí? Y sintieron, esto es lo que nos pasa, esto es lo que vemos. Hay anécdotas con ese juego, como que una persona que se quería, es que no sé si esa palabra se puede decir en redes, quería quitarse la vida. Quería desvivirse. Quería desvivirse, la palabra que se utiliza ahora. Vio el juego y le dijo a la mamá, no, porque hay camino. Las ganancias de ese juego, un porcentaje se destinaron a un hospital psiquiátrico. Y eso hizo que el mundo se sensibilizara ante la psicosis, ¿sí? Y tomara eso. Hay juegos que trabajan depresión, hay juegos que trabajan... Y esos juegos no se mencionan mucho, ¿sí? Hay una sobra literaria. Si tú quieres jugar un título llamado Diablo, casi que te obliga a leer la Divina Comedia, ¿sí? Entonces, eso no siempre aparece. Como hay videojuegos que son muy históricos. Tú ves Assassin's Creed y Assassin's Creed, estoy tratando de acordarme. ¿Cuál? Assassin's Creed. Y cada vez que sacan una versión es, no sé, en la época española de caballeros españoles o en la época de Alejandro Magno o no sé qué, y basan toda la historia en eso. La verdad es que yo no juego, me he enterado porque he visto videos, acepto que... Mira, Assassin's Creed, por ejemplo, que es una saga que tiene polémicas, todo lo que quieras, obviamente. Es una de las sagas más vistas, de hecho muchos docentes la recomiendan. Es muy interesante porque muchas frases que dice el personaje o que dicen en el contexto son frases tomadas históricamente, ¿sí? Entonces claro, el juego se permite libertad narrativa, pero lo que es el contexto, lo que es la ambientación es perfecta. Jorge, yo no tengo una posición para nada ni juiciosa, ni para nada. Ya estoy diciendo, Fernando juega videojuegos desde que nació prácticamente. Primero que jugó fue el Rey León, el único con el que lo pude ayudar y ya no pude más. Sí, llegó hasta el Rey León. Sí, hasta yo llegué. Y él me quitaba contra me decía, no, no piches nada, papito. No piches nada, papito. No tengo nada. Mi hija también jugó videojuegos, no tengo ninguna posición contraria ni negativa. Es más, a veces pienso, me gustaría aprender algunos. Sobre todo, que no me compliquen mucho con la habilidad manual, que es donde más se me complica la vida. Solo que sí que creo que debo decirlo, porque si no me sentiría traicionándome.
Que con esto me pasa lo mismo que me pasa con los contenidos audiovisuales de la televisión colombiana y hoy en día lo audiovisual. Y es que sí, eh, voy a remitirme a lo que dijo Félix Cantoni, un médico, psicoanalista, psiquiatra peruano con quien trabajé mucho tiempo, que descansa en paz y que me hizo mucho bien. Él escribió un libro que se llama Cría un vive feliz y sin traumas. Y cuando llegaba al encuentro de los medios de comunicación con el niño, y hablando del daño que podían causar los medios de comunicación, él dice lo siguiente, él dice, no, los medios, y en este caso el juego, no pone en el sujeto la violencia, ni la agresividad, ni las ganas de delinquir, no los pone. El juego no trae eso a la mente del individuo, ni los contenidos audiovisuales. Lo que dice Félix Cantoni en su libro es, lo que sí puede pasar es que al ver en el contenido, no hablemos de juegos, sino una película, al ver en el contenido naturalizadas ciertas conductas que él trae por sus traumas previos, educación, abuso, lo que quieras, le van a hacer validar que sus deseos no son tan graves porque alguien más ya lo ha hecho. Y yo sí creo que esa es una consideración que hay que tener en cuenta. ¿Para qué? No para prohibirlo, ni para vetarlo, porque además, de hecho, me acuerdo, los compañeritos de Fernando, todos tenían prohibido jugar el juego y todos lo conocían. Yo le decía, porque usted lo conoce y está prohibido, porque lo jugamos de todas maneras. Entonces, prohibirlo no tiene nada, no funciona. Lo que sí creo es que hay que Como prohibir el reggaetón. Sí, o la pornografía. Lo que sí hay que contextualizar, porque lo que sí decía Félix Cantoni también, es que el problema de estos contenidos no es el contenido per se, es el contexto. ¿Y en qué contexto se incrusta? Y ese es el contexto el que no es obvio, el contexto no es necesariamente el bumper de la cosa, el que siempre un adulto o una corporación o una educación o un maestro debe construir para entender en qué contexto se ejecuta la acción y ya todo cambia. ¿Qué piensas? Mira, desde que empecé a cuando me gradué de psicólogo, esto lo he tenido que responder. Entonces, es parte, digamos, de mi rol. Mira, desde hace 30 años lo decía, es lo que quiero aquí matizar, que es muy curioso que las personas dicen, mi hijo debe o no debe jugar, y lo que yo siempre les pregunto es, ¿usted sabe qué está jugando su hijo? Pero no para que lo prohíba, sino para que mire que está jugando y empiece a entrar en un escenario dialéctico con el hijo. Claro que eso no es fácil, porque son juegos que uno a veces que está jugando, por qué lo juega, cómo lo interpreta, qué lo lee, qué le encuentra, qué le llama la atención de ello, ¿sí? Y es lo mismo que yo le propondría a una persona cuando está viendo con el hijo televisión, ¿sí? Yo no me pongo a prohibirle a mi hijo que vea determinados programas, quiero es qué impresión le genera. ¿Sí? Y más ahora que los contenidos son mucho más abiertos, es que está viendo ahí cómo lo lee usted, cómo lo analiza. Mi hijo tiene 11 años, mi hija tiene 29 y mi hijo 11. ¿Sí? Y me encanta con él establecer el diálogo. Eso no es un escenario fácil. ¿Tiene juegos prohibidos tu hijo? No, pero yo le planteo. ¿Habría alguno que digas usualmente, a mí me encanta porque yo transmito muchos juegos para adultos en términos de que son juegos de terror. Y yo le digo, hijo, este juego es miedoso. Cuando tú sientas que ya lo puedes ver y lo ves conmigo, pues entramos a la dinámica. Y él mismo me dice, no, tiene tanto, a mí me parece muy genial, porque él puede jugar, yo tengo más de 30.000 juegos, ¿sí? Y él puede jugarlos. Y le digo, hijo, aquí está el computador, está la consola, y él va y juega Roblox. Él tiene sus propios juegos. Claro, lo que pasa es que la oferta actual en Roblox es de más de 1 millón de juegos. Entonces ya la dinámica de la actual generación es diferente. ¿Y usted juega Roblox también? Pero no tanto el que juega es mi hijo. Yo soy otra generación, yo juego más cuestiones narrativas y las he encontrado más en los juegos, digamos, en Steam, en las consolas. A propósito, no quiero quedarme sin decirte algo. Lo que sí les puedo garantizar a todos, así no les gusta el videojuego, o sea, no les gustan los videojuegos como tales, te garantizo que te voy a encontrar un juego que sí te guste. ¿Sí? Un juego que te va a atrapar. Yo quisiera encontrarme uno con seguridad. ¿No te pasa con la televisión colombiana que igual encuentras una serie que sí te gusta? No. Te ha puesto una novela que sí te gusta. La mujer del presidente. Y la de Rigo. No le gustó Rigo. A mí me encantó. Pero es que quería joder, si no. Por ejemplo, no sé, los juegos de celular pequeñitos, no sé, Sudoku. Yo juego Sudoku.
¿Eso se considera un videojuego también? Sí, claro. Es que hay muchísimo género, ¿no? Uno Entonces soy solamente- videojugador, lo que pasa es que juego son esas cositas chiquitas. Ah, no, entonces yo también ajedrez. ¿Ajedrez está? Yo atiendo a la gente en Candy Crush, por ejemplo, el juego de los dulcecitos y eso. ¿Cómo los atiende? Les ganan. Ah, los atiende de ganarles. Yo Claro, me imaginé que como psicólogo. Y ya que me están escuchando acá, si aquí este podcast lo escucha cualquier jugador profesional de fútbol, con mucho gusto jugamos fútbol. Sí, Digamos me que ya no se encanta. llama FIFA, ¿no? Ya no se llama FIFA, No. pero míralo. No, porque la empresa que los hacía, que se llama AE, El nombre. EA. y EA Sports. EA Sports, ya terminó el contrato o peleó lo que quiera con FIFA. No, Entonces tiene no se otro- quiso desprestigiar Marcos. No, entonces FIFA como tal montó su propio juego aparte. EA sigue con otro nombre que no sé cómo Pero es. mira lo genial de lo que dice Germán. Y es que mucha gente cuando habla de FIFA no piensa en la Federación Internacional de Fútbol No, Asociado, sino sino piensa en el videojuego. en el Y el videojuego. juego hace rato dejó de llamarse FIFA, pero la gente lo sigue llamando FIFA. ¿Sí? Como Pro Evolution ya tampoco se llama Pro Evolution, pero la gente le sigue, que es la competencia de Konami. ¿Sí? Es muy interesante porque la gente adopta palabras. Call of Duty ya mucha gente lo asocia con un videojuego. Mario, ¿sí? Super Mario Bros. O sea, ya tenemos como unos juegos que hacen parte de la cultura pop. Vamos a hacer una apuesta. Si alcanzamos a tener 50 solicitudes de miembros o suscriptores o gente pidiendo otro podcast con Jorge solamente sobre juegos, hacemos uno solamente sobre juegos y ponemos Y ahí el lo ponemos juego a jugar. y que nos muestre y que nos diga cuál es el sentido de ese Sí, sí. y cambiamos y vamos a otro. Que Pero nos necesitamos ponga- que 50 nos digan que sí. Uy, ¿Vale? En los comentarios de este, vamos, Sí, de- vamos, este, vamos. 50, así que nos digan que o sea, de este podcast salimos con dos tareas. Uno, para ver si hacemos un segundo podcast Sí. con solo juegos. con- Ahí sí, que el man se ponga la cachucha y no venga a Eso. empelotarse aquí. y otro es buscar las 20 personas que consigan las becas de aquí a diciembre. Exactamente. Tenemos dos tareas fuertes. Vale. Entonces, Ger, vaya Señor. preparando su pregunta de podcast común y corriente. Ush. Vamos a hablar de Atlantic Park, Ciudad Industrial, Sí, señor. y vamos a ir empezando a tocar el futuro. Ger, ¿cuál va a ser la pregunta de podcast común y corriente para Jorge? Pero haga algo bien. No, pero cochino, hablemos porque- primero de Atlantic Park porque hice tarea como siempre. Por favor. Y Eh, además tenemos que ir otra vez al Atlantic Park porque tenemos que remozar conocimiento. Tenemos que aprender porque cada hay vez más. mucho que decir. Sí, señor. Atlantic Park, Ciudadela Industrial presenta la pregunta del podcast común y corriente. Dentro de las cosas que ellos de las frases que nos dijeron que Atlantic Park hace atracción de inversión extranjera y nacional en una ciudad comercial. Entonces yo le pregunté a nuestro gran amigo ChatGPT, pues, ¿qué es eso? ¿De qué sirve la atracción de inversión extranjera y nacional en la ciudadela comercial? Y cumple varios propósitos. Ciudad Uno- Industrial. Ciudadela industrial, perdón. El primero es un impulso al desarrollo económico local, o sea, en este caso sería Malambo o Esa Barranquilla zona, o sí, Atlántico. Mejora la estructura y servicios, porque si ya hay servicios en este sector, se puede construir más Arrastra cosas para todos alrededor. los demás. ¿Ok? Diversificación comercial, porque amplía la oferta de productos y servicios atrayendo clientes y visitantes al lugar. Genera mayor competitividad, mejor posicionamiento y prestigio y recaudación fiscal más grande, porque pues Claro. más impuestos y ayuda a la sostenibilidad del proyecto. Eso Y- fue lo que aprendí hoy. Y bueno, Ger, gracias. Y vuelvo, insisto, esto es, claro, las personas detrás de este proyecto las conozco, son personas además de mi total afecto y agrado. Nunca me han pedido que diga sus nombres, eso me parece encomiable, porque detrás de esto hay seres humanos que están arriesgando porque tienen fe en Colombia. Eso es lo que quiero resaltar siempre de Atlantic Park Ciudad Industrial, adicionalmente a que es descrestante ver todo lo que mostramos y vamos a traer más porque vamos a ir a recargar más imágenes y todo. Ger, entonces, ahora, gracias a Prepárese. Atlantic Park Ciudad Ciudad Industrial, Comercial. la pregunta de podcast común y corriente. La pregunta va a ser para un gamer. Nintendo, Xbox, Switch, ¿cuál? ¿Cuál prefiere usar? Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, yo me ufano de tener todas las plataformas. ¿Todas? Sí, pues en la Maravilla. actualidad ¿Se va a tengo- comprar la Nintendo Switch nueva también? Ay, estoy que convencer a mi señora que me la compre. Hago la cuña. Miren, a ver. En términos de lo que es la oferta para los gamers en la actualidad, como dirían los españoles, sí me voy a mojar con la respuesta.
recomendaría, en términos de consola, recomendaría más Xbox por el Game Pass. El Game Pass, sí, PlayStation tiene un servicio Plus y Nintendo tiene un servicio de Club Nintendo, pero el Game Pass tiene una diferencia muy atractiva y es que te da juegos de estreno. Para planteártelo en No, términos como son los entendibles para todo términos. el mundo, Ujú. el Game Pass es un servicio similar a un Netflix, pero en videojuegos. Ah, Con la mira virtud tú. de que en el caso de Microsoft saca mucho juego de lanzamiento ahí. Entonces tú pagas una mensualidad y obtienes un montón de juegos. En ese sentido es muy atractiva. Lo que pasa es que los seguidores de Nintendo, los seguidores de Sony, pues de alguna manera uno se termina encariñando mucho a los juegos de la marca, ¿sí? Y termina llegando mucho a eso. Si bien en la actualidad el mundo va cambiando y cada vez las consolas están siendo menos exclusivas. Tal vez la que tiene más contenido exclusivo es Nintendo en la actualidad. Entonces, si tú quieres jugar un Super Mario, un Zelda, pues te toca Un apelar Mario Kart. a Mario Kart. Apelas a ese universo de Nintendo, ¿sí? Ya en otro término, incluso más global, yo recomiendo mucho más hoy por hoy jugar en PC, porque el PC es un poco costoso mientras te haces a un equipo en buena condición al inicio, pero la compra se te vuelve redituable porque te compras una muy buena tarjeta, no la última generación porque te sale pues prohibida, te haces a una buena board. Digamos que la generación actual pudiera estar, voy a dar un número, 50-80. Tú te comprarías una 3660, para que, si ven que es anterior, obviamente sale más económica, y una board entonces un poco también más modesta. Ese sistema te va a durar por lo menos 5 o 6 años, esa consola y ese PC, sin necesidad de actualizar todavía, lo que hace que se vuelva muy redituable. Miren que el universo de todos modos de los videojuegos no es tan costoso como a veces uno pudiera llegar a pensar, porque claro, pagar de entrada, vale, qué sé yo, una consola te vale 3 millones de pesos, ¡uy, qué dolor! Pero esa consola te dura 7, 8 años. En 8 años la inversión ya se ha repuesto. ¿Cuánto te vale un celular? ¿Sí? 3 millones de pesos. Y el celular al año ya lo quieres cambiar. Dependiendo de la cultura, digamos. Y de hecho, la otra marca vale mucho más. Es que no digo para no dice que con el patrocinio de tal marca esté aquí el siguiente capítulo, entonces mejor no. Sí. Jorge, diga. No, es que ahorita hay campeonatos de videojuegos. O sea, la gente se reúne y se transmiten y todo es grandísimo. El hijo de Israel Martín gana plata jugando. Ah, Pues ¿sí? ganaba, ahora estudió medicina, pero ahora gana plata como médico, pero gana plata. Gana Jugando. más en eSport que en el deporte convencional. Les quiero decir una cosa además muy colombiana. Mi pregunta era si has estado, si has participado. Sí, pero yo soy más jugador de narrativas, de otros espacios. Apoyo mucho el eSport en Colombia. Lo promuevo mucho porque ahí también hay deporte, ¿sí? Ahí hay salud también. Quiero mencionar que Colombia aprobó recientemente la ley de eSport, que es una ley que beneficia a muchas personas que practican estos eSport, estas modalidades, de manera profesional, para que las universidades, por ejemplo, les puedan dar becas, para que les puedan dar apoyo, para que puedan participar en eventos internacionales. Ya está pendiente de la sanción presidencial, esperemos que no demore mucho, pero realmente es un paso de gigante. Ya muchos países lo tienen. El mundo ha cambiado, ¿no? Entonces, o sea, casi como a los, para entenderlo yo, es como a los deportistas que les ayude al gobierno dándoles un dinero, esto también para que estudien las personas que hacen. Tal cual. De hecho, hay modalidades deportivas que participan en olímpicos para los nuevos olímpicos. Se busca más que todos los videojuegos que emulen el deporte directo, pero también hay un torneo internacional, por ejemplo en Fórmula 1 hay unos torneos en simuladores de coches, o League of Legends que tiene un torneo internacional que son estadios. Ese es el que juega Martín y sí. Ganaba plata con eso. Cuando tenía el estudio en mi casa en Guaymaral y mi hijo había dejado la Switch ahí, y cuando yo quería distraerme me decía que me iba al club y me ponía a jugar golf de Switch. Una pregunta antes de irnos, porque ya no, nos tenemos que despedir. Ay, yo quería un temita, antes de que usted haga su pregunta. El tema es que a mí me parece que, claro, de una persona que está totalmente aparte del mundo de los videojuegos, que el mundo de videojuegos no es solamente la persona sentada en el computador como tal, sino que hay todo esto de las convenciones de las personas que van a... Es comunidad. Claro, es una comunidad grande que usan, no se llama disfrazar, se llama cosplay. Y realmente yo me enteré mucho de eso. ¿Qué es cosplay? Cosplay es que las personas se visten como los personajes de los videojuegos. Cosplayer, sí. Y entonces, también hay algo cosplay.
Entonces, por ejemplo, tengo un ejemplo cercano, una gran amiga mía que vive en Los Ángeles, colombiana, caleña, es la voz de un videojuego, se llama Sombra el personaje de ella. ¿Sí sabe cómo se llama este juego? Bueno, ¿De qué es? es un videojuego de pelea, de todo eso. Se llama Carolina Rabasa. Sí, Ella, de Overwatch. de Sí, 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 Overwatch. sí, Ella, sí, sí, ella sí. es la voz de Overwatch, es una Ok. colombiana. Pero entonces ella, claro, hizo la voz, hizo hasta captura de movimiento para el juego. Pero entonces ha empezado a ir a las convenciones y le llama la atención que la gente se le acerca disfrazada de su personaje sombra. Oh. Sí. Y se hizo amigo de personas y hasta le han regalado disfraces, se llaman disfraces, no sé si se Sí, puede llamar así. cosplay, O el que viene de cosplay completo. custom player, ¿no? Y sí. Mira. Y a mí me parece que es un mundo gigante de un montón de gente. Aquí en Colombia pasa, en Corferias se hace anualmente El sopa. el sofá de gente que va y duerme allá por ir a jugar. Mm. Eso Es me que esto parece. es un ecosistema muy grande, fíjate, y lo mismo en el caso del deporte. Es chistoso porque tú ves en el deporte convencional a un, qué sé yo, un pesista, y el pesista no es que esté las 24 horas ahí con las pesas dele, 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 no, el pesista tiene que tener una formación integral. Pues yo soy un doctor en educación y sociedad, soy un magíster, soy un psicólogo, pero soy un videojugador de toda la vida, juego diario. Sí, todos los días juego. De hecho, siempre recomiendo eso más incluso en el nivel pedagógico. Es muy chistoso cuando algunos papás decían, no, que mi hijo solamente juega el fin de semana y terminaba el hijo jugando desde las 8 de la noche hasta las 3, 4 de la mañana porque era el momento que tenía. Yo decía, eso no es tan buena práctica. Hay veces es más práctico que jugar a todos los días, una hora, por ejemplo. Y va a ser menos tiempo, pero mucho más en disfrute del proceso. Esto es un ecosistema muy amplio. Si tú quieres ser un buen videojugador, te toca igual estudiar. Eres muy juicioso per se, porque tú te tomas una copa de una cerveza y pierdes 1 metro en reflejo. Y si estás compitiendo, ese metro te castigó, ¿sí? Entonces es muy interesante ver, la persona empieza a conocer mucho el lore de un juego, la narrativa alrededor de un juego. Entonces te terminan definiendo una enorme cantidad de datos. Como cuando ves una película de Marvel, de DC Comics, que terminas hablando de ese Ahora que me universo. cuenta, yo sí tengo una experiencia cierta con, pues claro, no es un videojuego como tal, pero sí es un videojuego. Porque pues no sé si se ha dicho aquí, yo soy piloto privado con licencia de instrumentos, IFR se llama. Y como uno estudia eso es en el Flight Simulator. Es que es un No videojuego. Exactamente. no lo puedes estudiar en otro lugar. O sea, lo otro es que te vas allá Matarte. y te mates. Sí. Pero si quieres que eso no pase, tienes que estudiar en Flight Simulator. Que es una de las grandes aplicaciones de los Jorge, juegos. antes de irme, ¿qué juego me recomiendas? Hágale, trabaje. Trabajo para Sí, que ve usted, pensando qué juego me recomiendas. Me lo dices al final. mientras Jorge piensa qué juego recomienda para que Mauricio juegue, yo les quiero recomendar que se suscriban, le den like, lo comenten, lo compartan, nos hagan crecer esta comunidad de pensamiento crítico, además porque tenemos cosas súper interesantes como las becas que ya les diremos cómo vamos a buscarle a las personas que quieran ir a estudiar a la U de Cataluña. También nos gustaría mucho suscribirse, no les cuesta nada y nos hace felices, pero si nos quieren ayudar un poquito más, se pueden volver miembros, que por una pequeña suma tienen regalos como ver estas grabaciones en vivo o la vuelta en el cerebro de Mauricio. Y entonces, por favor, sigan con nosotros y háganos crecer esta comunidad, ser o no ser, el podcast es la voz de los que son. Ger, de aquí en adelante voy a hacer una sumatoria a lo suyo. Y es que de verdad, es que caí en cuenta, es que en serio, suscribirse no les cuesta No nada. les cuesta. Dar Es like no cuesta es un nada. botoncito. Activar. Y lo que pasa es que con todo eso, a nosotros YouTube nos reconoce mejor, nos ubica mejor, nos publicita mejor y nos permite llegar a que se gradúe uno de los que van dentro de 5 años, podamos estar aquí para hacerle un regalo de grado. Entonces, ayúdenos con eso de verdad, les prometemos a cambio de eso que todo lo hacemos con ganas de que algo pase bueno después de cada emisión. Jorge, ¿qué juego? Bueno, pues yo voy a hacer una cosa que no se debe hacer, que es el spameo, ¿no? Entonces me hago mi cuñita para que me visiten en mi canal que se Sí, llama Claro, y vamos Doctor a poner Carano, abajo en la caja de comentarios. Claro, ahí va a Todo eso estar. Doctor Carano 8K. Y casi que te diría, Mauricio, ojalá pudiera, todos los días transmito juegos diferentes para que pudieras ver algún juego que te pueda ahí, digamos, llamar la atención. Pero para no eludir la pregunta, si tu dificultad está con La coordinación con la de coordinación, motricidad fina, sí. siempre recomiendo los juegos de Wii. Sí, que el juego de Wii es como si fuera, no voy a explicar eso, pero como si fuera un control así, es muy similar y juegas es así.
¿sí? Entonces, un simulador de tenis Sí, que hay ahí. importante que la cosita que se la Porque amarre si no, porque no sale va a volando y le pega al televisor. Pero fíjate que es una muy buena manera de entrar a ese tipo de juegos. Ahora, para hablar de juegos actuales, mira, hay juegos que tú controlas con los ojos. Hay juegos que tú controlas es cantando. Hay un título muy bello que se llama... Con tu cuerpo bailando, ¿no? Bailando. Hay uno que se llama Before Your Eye. Es un juego que además casi que lo reto que lo jueguen y traten de aguantar las lágrimas. Es hermoso y tú ese juego lo manejas es con la mirada, ¿sí? Entonces, para que el juego avance, tú cierras los ojos. La narrativa que está ahí en ese juego hace que hay un momento donde tú no quieres cerrar los ojos. ¿De verdad cómo es que se llama? Before Your Eye. Before Your Eye. Pero no Ante tus ojos. quieres cerrar porque lo que va a pasar es... Y claro. Está bueno uno ese. de no llorar viendo. ¿Y ese en qué consola se juega? Está casi en todas, pero te recomiendo la versión de PC. Es muy económica. ¿Y cómo lee mi cerrada de ojos? Con la cámara. Con la cámara normal. O sea, yo podría tenerlo en mi computador, en mi portátil. Además, el juego no tiene mucho requerimiento. Sí, prefiero más la versión en PC porque pues, en consola no siempre tiene la cámara. En cambio, en PC la vas a Before tener. Your Eye. Ok. Sí. Jorge, muchas gracias. De verdad, yo quiero que hagamos el de los juegos. Me provoqué. Voy a meterme a Before Your Eye. O sea, nos Y- cayó mejor el personaje de Cachucha que el de vestido. No, los dos nos distintísimo. Lo gustan. que pasa es que, como siempre queremos divertirnos. A mí nunca me gustó ir al colegio. Y a la universidad fui porque me gusta el conocimiento, pero tener que ir a clase de 7 era muy antipedagógico. Jorge, muchas gracias. Muchas gracias por las becas, por haberme abierto los ojos para el mundo de los juegos. Te acompañaremos. Y de verdad esperamos que vuelvas y vas a volver, porque esto de las becas y todo eso es un proyecto muy grande para nosotros que lo vamos a tratar como un tesoro. Mauricio, Germania, toda la comunidad. Para mí, estos son milagros hechos realidad. Usted no se imagina, y además me encanta que la vida me dé esas cosas. Cuando yo vi por primera vez Ser o No Ser el podcast, creo que todavía no nos conocíamos, entre otras cosas, querido Mauricio. Seguramente no. ¿Sí? Cuando yo lo vi, me llamó mucho la atención el programa y yo no puedo menos que darle gracias a la vida. Yo decía, ay, ¿cómo sería yo estar ahí? ¿Sí? Siempre lo pensaba, decía, tan rico que algún día pudiera estar. Y véame, los milagros sí se dan. Entonces, estoy absolutamente feliz, agradecido y nada, espero que siga la gente. De verdad que aquí hay contenidos muy interesantes. Te lo decía y lo voy a decir en público. Cada vez que uno ve un capítulo de Ser o No Ser, ahí el podcast, se vuelve un poquito más inteligente. ¿Sí? Porque la gracias. gente que viene acá, por eso me siento honrado, porque la gente que viene acá, yo digo, uy, qué discursos tan geniales, qué cosas tan maravillosas. Todavía me acuerdo de una de Andrés López, dentro de los muchos que han venido los chicos de Fox News, por hablar de algunos, y cuando yo los escuché decía, oiga, qué sabiduría, qué cosa tan genial. Entonces, pues me siento muy honrado. Jamás me imaginé que pudiera yo estar acá en donde han estado ellos. Muchas gracias. Voy a cerrar con una anécdota con Pepe Sánchez cuando yo fui asistente de él, segunda grabación de Romeo y Buceta, y salimos temprano, que eso era raro, y nos fuimos a un bar, y entonces yo me senté en la barra, aquí se sentó Pepe al lado mío y allá está, no, aquí el hermano de Pepe y allá Pepe. Y entonces el hombre de la barra se acercó a mí, que evidentemente era el menor de la cadena alimenticia, porque yo cargaba las cintas y todo, y se acercó, me entregó 3 cervezas, y me dijo, estas cervezas son de mí para el maestro. Se refería a Pepe. Él lo admiraba tanto que no se atrevía a hablarle. Entonces yo lo llamé, le dije, Pepito, que el señor le regala estas cervezas a usted, pues para nosotros. Entonces Pepe hace contacto y el hombre le dice, maestro, es que todo lo que usted ha hecho por Colombia, las cosas maravillosas que usted hace, o sea, se regó en elogios a toda la labor que ciertamente hizo Pepe como realizador y creador de televisión. Y Pepe le dijo, Chinito, ¿me hace un favor? Voy a traer 5 hijuetanticas y se lo repite durito. Gracias, Jorge. Nos fuimos. Chao, chao. Bueno, entonces para los que hayan llegado al final de la conversación, quiero preguntarles, contéstenme en la caja de comentarios si están de acuerdo en que el man lo que es gamer. Lo demás es el hobby. Este hombre, de la edad que tenga, debe superar los 50, me dio envidia. Yo quiero aprender algunos de los juegos que él dice, porque de verdad que rico a esa edad tener tantas ganas de jugar juegos. Muchas gracias por estar aquí. Los espero. Suscríbanse, denle like. De verdad nos ayudan muchísimo y a ustedes no les vale nada. Los invito a ver La Vuelta en Mi Cerebro.
de verdad está interesante. Ya dejé que los románticos sigan siendo románticos. Por lo tanto, quiero que ya que son románticos y tienen hijos, aprendamos a hablar con los hijos que van a tener. Nos vemos en Una Voz de mi Cerebro. Chao, chao. Antes de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección está Mauricio Navas Talero. En la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Producción general, Evelyn Tamayo. Realizador audiovisual, Wilbaro Valle. Edición de audio, Diego Arias Borges y Joseph Rojas. Diseño de logo, Germán Daniel León III. Edición de video, Oscar Rincón. Gestión digital en YouTube, Fernando Navas Civic. Arte visual, promos digitales, Manuela Puentes. Diseño gráfico de redes, Diego Guío Martínez. Música por el maestro Camilo Correal. Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast, danos like y suscríbete. Así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó, mándaselo a tus enemigos. Igual nos sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao. Este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir.